Disculpen, que vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Si les parece, nos vamos sentando para comenzar esta interesante jornada de este Congreso de Comunidades Aragonesas del Exterior. Nos vamos sentando, que ya sé que como nos apetece hablar mucho, ¿verdad? Se encuentran cada 4 años y es necesario intercambiar experiencias. Bueno, yo soy Susana Marina, soy periodista, soy aragonesa, soy de Zaragoza. Y les voy a contar una anécdota porque me fui a Chile y tuve ocasión de compartir el buen trabajo que hacen de representación de Aragón en el exterior. Y eso queremos conocer hoy aquí, de eso queremos hablar. Y quiero también saludar a esas personas que nos ven a través de la pantalla, a través de streaming, a través de YouTube, porque va a ser una mañana muy interesante. Les voy a contar un poco la dinámica, aunque yo creo que ya la conocen. Vamos a tener una primera intervención que por este ratico que he hablado con José Antonio Adel me va a parecer maravillosa. Y después ya tendremos 2 mesas con interesantes ponentes, una mesa en la que felicitaremos a nuestro estatuto, 40 años, ojalá los pilláramos algunos ya esos 40 años, y después hablaremos un poquito de cómo se sienten ustedes, las casas y centros de Aragón, de estos retos, porque la sociedad cambia, las redes sociales, en fin, un mundo. Y como no me quiero alargar, porque sé que luego tienen una interesante tarde de visitas y una bonita comida, voy a hablarles un poquito de José Antonio Adel, que es escritor, historiador, ha publicado más de 40 libros de temática aragonesa. Ustedes le han premiado, bueno, vosotros le habéis premiado, y sobre todo lo que hemos comentado que me parecía muy interesante porque habla de lo buena persona que es y de lo bien que debe hacer las cosas, es que le han llamado hasta en 36 ocasiones para ser pregonero de fiestas de municipios y de centros de Aragón. No está mal, porque si a uno te llaman 36 veces para hacer algo, es que lo haces bien. Gracias. Bueno, pues sin más, José Antonio, nos vas a hablar del legado de Aragón, del patrimonio y de los personajes ilustres, que no son pocos, ¿no? Mucho, exactamente. Pues muchísimas gracias. Te dejo el escenario para ti. Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación. Quiero saludar primero al director general, don Luis Estaún. Bueno, además el director general yo hace años lo conocía cuando era alcalde de Biescas, que habré estado unas 10 o 12 veces dando conferencias en Biescas, y espero volver a alguna más. Saludar también a los que van a estar luego en la mesa redonda, ilustres personalidades. Precisamente cuando a mí me hablaron del tema de los 40 años, digo, yo temas jurídicos, tenemos aquí grandes personas, está Ramón Tejedor, Cebrián, Saranova, etc. Saludar también al presidente, a José Antonio, al vicepresidente Cosme, 2 personas que la verdad realizan un esfuerzo importante para que esto siga adelante. A todos vosotros, los representantes de todas las comunidades de Aragón en el exterior, porque la verdad es que hacéis un gran esfuerzo. Yo he visitado algunas de ellas dando charlas, siendo pregonero, y tengo que decir que es cierto que sois embajadores de la tierra y que además en estos tiempos tan complejos, ¿verdad? Cuando llegas allí, la forma como te acogen, incluso a veces dando charlas, yo he visto que personas al salir alguna imagen de algún pueblo se les ponían los ojos vidriosos y luego me venían a contar, decir, no, es que fíjate, mi abuelo era de allí, porque mi padre, y te contaban un poco su historia. A lo mejor gente que marchó casi obligada en aquellos años. Sin embargo, son queridos allí donde han ido, porque oye, los aragoneses tenemos una cosa, que allí donde vamos la gente nos quiere. Y yo he visto en muchos ayuntamientos el Día del Pilar o cuando hacéis el acto inaugural, pues allí está todo el ayuntamiento de todos los signos, es decir, y todos aprecian a esas comunidades de Aragón en el exterior. Yo ya soy mayor y la verdad que ahora estoy jubilado, era profesor, estuve en primaria, en secundaria, también fui profesor en la universidad y de alguna manera he dado muchas conferencias, cerca de 2000. Hoy estoy aquí, la semana que viene tengo que estar en Alcoriza, Monreal, Cella, en fin, me llaman de muchos sitios y yo encantado de hacerlo. Tengo que estar también, la próxima sitio será en Blanes y por ahí está Clara. Es la 3ª vez que voy y la verdad que hacen también allí un esfuerzo extraordinario. En Blanes, cuando ahora viene la Feria de Identidades, oye, tiene un stand y allí se vende Aragón también. O sea que eso también es importante que lo sepamos. La última vez que estuve fue en Lérida, donde estaba allí nuestro amigo Cosme, y hablé, él fue el que me pidió, oye, ¿por qué no hablas de los 40 años? Digo, mira, mis charlas son de mis libros. Pero bueno, me animó a que hiciera un trabajo sobre lo que era el patrimonio de Aragón. Bueno, lo cierto, no sé por qué, les gustaría, en Cuarte lo volví a hacer y hoy me dijeron sí, pero media hora, con lo cual me voy a ceñir a esa media hora que me habéis dado.
También quiero recordar todas las casas que he estado en de comunidades del exterior. Yo recuerdo tanto en Madrid, en Alcalá, que fui el pregonero, en Tres Cantos, en Valls también, recuerdo en Salou he estado varias veces, en Reus un par de veces, que por cierto, lástima no hubiera estado el año siguiente que tocó la lotería, pues siempre llevaba lotería de allí y justo no estuve el año acertado. En Tarragona también, y un recuerdo para Santiago, que no está ya, Isla, que no está entre nosotros, estuve también un par de veces, y luego, bueno, aparte Blanes, Lérida, que he mencionado, Andorra, siendo que Santos ya no esté también por aquí, y bueno, en Barcelona, aparte de la de Barcelona, pues recuerdo Cerdañola, que fue José, un pregón, yo me vine de allí encantado, Rubí, que también guardo, en Tarrasa, que la verdad que es que bien hacen también allí las cosas, en Sabadell y en el Prat de Llobregat, es decir, que son las que he estado, y encantado de haber podido, la verdad que para mí en cada una de ellas ha sido una experiencia extraordinaria. También saludar especialmente comunidades de Aragón en Toulouse, en Bélgica, todos los que habéis venido de Argentina, de Chile, de Brasil, de Cuba. Yo, mi experiencia, no he estado en esos países, estuve en Bolivia y en Perú, estuve de voluntario cuando me jubilé, un tiempo allí dando clases en varias universidades, fue una experiencia memorable y también me encontré personas de Aragón, aunque allí no había comunidades de Aragón en el exterior, no había esa casa o ese centro de Aragón. Y lo cierto es que, cuando estás tan lejos, ¿verdad? O cuando oyes una jota o pones ya en el móvil algo de Aragón, uno también se emociona en la lejanía, ¿no? Bueno, pues hecha esta introducción, vamos con la charla que me solicitaron. Bueno, sabéis que celebramos los 40 años del Estatuto de Autonomía. Si ha habido manifestaciones en esta tierra, porque los aragoneses también es verdad que, aunque somos personas de consenso, también somos muy pasionales. Y cuando creemos en algo, pues ahí estamos. Se ha salido a la calle muchas veces, pero sobre todo 2 veces. Una en contra del trasvase del Ebro y una muy importante fue esta manifestación. Y justamente eso llevó, bueno, a que unos años más tarde, el 10 de agosto del 82, las Cortes aprobaran nuestro Estatuto de Autonomía. Mirad, Aragón, 47.000 kilómetros cuadrados, realmente es un territorio, ¿verdad? Somos más grandes que Cataluña, que Valencia, que Holanda, que Bélgica. O sea, es un territorio impresionante. Y como dice la canción de La Bordeta, al norte los Pirineos, al sur la Sierra Callada, pasa el Ebro por el centro, esta tierra es Aragón, con unos paisajes muy diversos. Tenemos un Pirineo, quizá lo que más vende turísticamente, extraordinario, pero también tenemos Teruel, que cada vez lo está descubriendo más, muchísimas personas que vienen sobre todo desde Valencia, desde Cataluña, y las tierras del Ebro, y por supuesto también Zaragoza. Crisol de culturas. Ayer lo decía Juan Bolea, decía posiblemente podemos descender de judíos, de moriscos. Pues sí, en nuestros genes, si contamos todos los pueblos que pasaron por aquí, pensar celtas, íberos, celtíberos, luego cuando vienen ya los visigodos, musulmanes, judíos, es decir, que realmente somos una mezcolanza y lo seguimos siendo, porque desde los años 90 del pasado siglo empezó a llegar aquí personas de otros muchos lugares del mundo. Y esa globalización, que también es importante, pues también de alguna manera nos ayuda a conocer, ¿no? A volver atrás y decir, bueno, es que de alguna manera también tenemos esa procedencia híbrida, ¿no? Con lo cual eso también nos ayuda a que seamos muchas veces más respetuosos con las personas de otros lugares. Claro, Aragón realmente lo es. Lo que pasa es que siempre hay lugares donde parece que quieren exaltar excesivamente lo suyo. Todos los pueblos, todos los territorios, todas las naciones tienen elementos de los que sentirse orgullosos, pero no hay ninguno que sea más que otro, por mucho que no lo quieran mentir. En Aragón eso por lo menos hemos sabido decir, tenemos aquí un inmenso legado, ahora vamos a hablar. Pero también somos humildes, en el sentido de que decir, lo tenemos, pero tampoco tenemos unas comunidades que quieren vendernos lo suyo, a veces excesivamente. Nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos mucho, somos humildes, ojalá también en algunos casos pues vendiéramos un poco más lo nuestro. Ese territorio, ya sabéis que desde que se hizo la comarcalización son 33 comarcas. Yo os puedo decir que, como me ha apasionado Aragón, de alguna manera, os he dicho antes, yo me he dedicado casi a vender Aragón, porque cuando he ido a las charlas, pues recuerdo en Ronda, por ejemplo, en Grazalema, hicimos un libro de bandidos de España, que nos lo pidió una editorial de Madrid, del siglo XIX, lo de ahora, que de ahora también se podría hacer otro, pero bueno. Y cuando lo presentamos allí en Ronda, vi la televisión andalucía y decía, ¿y cómo 2 aragoneses hacen un libro de bandidos? Esto tenía que haber hecho los andaluces. Digo, pues mira, esta vez nos hemos adelantado.
O en Cangas d'Onís, donde estuve hace poco, y allí es los orígenes de España. ¿Dónde están los orígenes de España? Hombre, en Cangas d'Onís, cuando hablan de la historia de Don Pelayo, el reino de Asturias, luego vendrá el reino de Pamplona, el reino de Aragón, pues en Cangas d'Onís me piden hablar del Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago pues tiene, como sabéis, la entrada en Somport, Jaca, esos orígenes también estarían, Santiago por supuesto, pero la importancia que tiene también ahí Aragón. O he estado en Valencia hablando del Santo Grial, el Santo Cáliz, que se conserva, como sabéis, en la Catedral de Valencia, pero que hay que decir que en 1300 años de Santo Cáliz, que pudo estar en la última cena de nuestro Señor Jesucristo, pues ese cáliz 1300 años estuvo en tierras altoaragonesas. Con lo cual, de alguna manera, todo esto también es vender Aragón. Pues bien, yo tuve el interés de recorrerme todos los municipios y entonces de cada uno de ellos hablaba con gente mayor, grababa, y de ahí han salido muchísimos libros con un compañero que se llama Celedonio García. Y bueno, lo cierto es que en los 731 municipios pues hay tanta diversidad que eso también es riqueza. Pero no olvidemos un territorio en que llega a Sabiñánigo y tiene 52 núcleos, además, poblados todavía, es decir, que hay unos 1.500 y pico lugares. Y no decir Huesca, por ejemplo, que es la provincia de España que más despoblados tiene, más de 200. Bueno, pues tenemos un legado, una rica historia, y solamente si volvemos a la Edad Media, ahí tenemos la corona de Aragón con toda su expansión en el Mediterráneo. ¿Y dónde empieza todo esto? Pues empieza cuando Aragón es un pequeño condado vinculado al río Aragón. Esa celebración que corresponde al año 817 del conde Aznar, cuando vence, digamos, las tropas musulmanas, y ahí estaría el origen de esta tierra. Esos condados, luego hay otros dos, el de Sobrarbe y Ribagorza. El de Ribagorza se desgaja del condado de Urgel y ahí se iniciaría sobre todo el reino de Aragón con los primeros reyes, especialmente con Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso I y Ramiro el Monje. Alfonso el Batallador es el que conquistará Zaragoza y ahí es cuando, y además es también rey de Navarra, con lo cual vendrá esa expansión territorial, aunque luego será Alfonso II el que completará, digamos, esa conquista de Aragón. Ramiro II el Monje, como sabéis, con su famosa leyenda de la campana, y ahí es donde, de condado que hemos dicho a reino, se pasaría a hablar de corona de Aragón, con ese matrimonio entre Petronila, la hija de Ramiro el Monje, con Ramón Berenguer IV. Se firman los esponsales en Barbastro, se van a casar en Lérida, y sí que aquí viene un meollo que ha estado muy discutido por algunos historiadores, y ojo, siempre no olvidemos, Ramón Berenguer firma como conde de Barcelona, Osona, Cerdaña y príncipe de Aragón, príncipe, nunca llegó a rey, es decir, que ahí hay historiadores que a veces por manipulación, por otros aspectos, es decir, bueno, pues era un condado y hay una unión importante, y es una unión respetando fueros, monedas, derechos, tanto de Aragón como de Cataluña, como cuando se conquiste Valencia o también luego Mallorca o las Islas Baleares. La corona de Aragón, como veis, son 20 reyes, desde Ramiro I hasta el último que será Fernando el II. Alfonso II completará esa unión territorial y un rey importante, Jaime I, cuando veíamos la reina de Inglaterra, que decía después de Luis XIV, la más longeva. Pues entre ese ranking de los 10 reyes más longevos está también Jaime I. Siendo muy pequeñito ya es nombrado rey, ya es proclamado rey y vivirá hasta los 64 años. Y lo cierto que es un rey, como sabéis, venerado sobre todo en Valencia, en Baleares, y pasa fundamentalmente su infancia en Monzón, educado con los templarios. Ahí está en su sarcófago en Poblet. O Pedro IV el Ceremonioso, ya veis de todos los lugares de donde se nombra rey de Aragón, de Valencia, Mallorca, Cerdeña, etc. También un momento importante en los aragoneses, ese compromiso de Caspen, que hubiera podido terminar en una guerra, y realmente aquí, gracias al consenso de todos los territorios, se llegó a esa solución de enviar 3 personas de cada reino, y hubo un consenso ahí. Fernando de Antequera fue nombrado rey, a él sucederá Alfonso V, Juan II, y finalmente, como sabéis, Fernando el Católico, proclamado rey de Aragón en Calatayud, y a partir de ahí ya se casa con Isabel y será, digamos, los orígenes ya de ese nuevo estado, esa nueva nación que es España. Yo voy a hablar de 2 aspectos que me han pedido. Uno sería el patrimonio y otro lo que serían los personajes. Lo que dice la UNESCO, patrimonio, tenemos un patrimonio natural. Ya hemos hablado al principio, ¿verdad? Cuando tenemos ese Parque Nacional de Ordesa, que como sabéis, la UNESCO, Reserva de la Biosfera, etcétera. Y además el Gobierno de Aragón también ha declarado una serie de parques naturales. Tenemos un territorio fundamentalmente privilegiado. Pero también hay un patrimonio, podemos llamar tangible, del que hablaremos, y otro intangible, nuestras lenguas, nuestras leyendas, nuestros mitos. En ese patrimonio intangible, cuando uno va por los pueblos, especialmente en verano, podemos ver fiestas, tradiciones, dances, jotas, salvadas.
Es decir, esto es un legado. Cuando miras, ¿y cuál es el origen de todo esto? Pues mira, en la Edad Media ya hubo esta celebración, o en el siglo XVI. Es decir, cuando se habla de tradiciones centenarias, ¿cuántas tradiciones tenemos en Aragón que son mucho más que centenarias? Tenemos 3 fiestas declaradas de interés turístico internacional. La Semana Santa del Bajo Aragón, la Semana Santa de Zaragoza, las fiestas del Pilar, y hace poco también se declaró, como sabéis, lo que serían las fallas de la noche de San Juan, unido también a varios pueblos, son 9 pueblos de Aragón, varios de Andorra, de Cataluña y también del sur de Francia. 9 fiestas son de interés turístico nacional y el Gobierno de Aragón ha declarado 84 fiestas de interés turístico regional. Eso da pie a pensar la importante patrimonio etnológico y cultural que tenemos en esta tierra. Y ahí hay que hablar de la jota, ahora que justamente con este dibujo que tenemos, esa pintura, ¿verdad?, vinculada a la jota, de alguna manera sabéis que se quiere también que sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ojalá de alguna manera se consiga y nos unimos desde luego a ese proyecto, porque la jota realmente, aunque hay una jota en otros territorios, pero nació en nuestra tierra, es un signo de identidad también de los aragoneses. Pero también la gastronomía, nuestros juegos tradicionales, todo el legendario, los usos, los costumbres, el patrimonio lingüístico. Y mirad, si remontamos el inicio de la historia, hasta nuestro arte rupestre es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ese patrimonio rupestre tenemos arpani y chimiachas en tierras del Somontano, pero si nos vamos a Caspe o si nos vamos a Teruel, también podemos ver eso, especialmente lo que sería el arte levantino, esa representación que está, como decimos, en distintos puntos de Aragón. Y ahí vemos los primeros pueblos prerromanos que serán los que conformarán este territorio. Ahí están los ilergetes, los ilergabones, también los celtíberos, y especialmente cuando se habla de lo que es la Celtiberia, pues parte de Aragón formaría parte de esa Celtiberia. Incluso sabéis que en Mara, cuando vienen todos los romanos, llegan a Numancia finalmente, y ahí sabéis que se defienden, pero finalmente mueren castigados. Pues previamente, cerquita de Mara, los romanos han sido derrotados, y entonces para los romanos el año comenzaba en el mes de marzo. ¿Qué ocurre? Que tienen que nombrar procuradores al ver la derrota que han tenido en esta zona de Aragón y a partir de ahí, ¿qué hacen? No podemos nombrar procuradores hasta que no empiece el año. Entonces, ¿qué hacen? Que el año se inicie en el mes de enero. Es decir, que en parte los aragoneses tenemos algo de culpa de que el año empiece en enero, justamente, por lo que ocurrió en Mara. Tenemos también poblados como Dazaila, cuando lo atacó Escipión, pues quedó exactamente igual, lógicamente más arrasado, pero sí que se ve perfectamente toda la conformación viaria de Azaila. O tenemos Ségeda, que es Mara. O también Bílbilis, donde ayer nos decía Juan Bolea que había nacido Marcial. O tenemos otros poblados romanos. Aquí tenemos Lépida Gelsa, que dice que era más grande incluso que Zaragoza o Villa Fortunatus, o la Vitolosa, en la Puebla de Castro. También los Bañales en un castillo, y el románico. El románico fundamentalmente está en el norte de España, siguiendo el camino de Santiago, y por el románico entró también parte de la cultura europea hacia aquí, hacia lo que sería, pensar que entonces al-Ándalus, los musulmanes ocupaban parte de esta península, pero todo lo que sea la influencia europea llega a través del románico. Y ahí está esa catedral de Jaca, construida, digamos, por los lombardos, y también con elementos como el ajedrezado jaqués y otros que los veremos en el camino de Santiago, o Siresa, que llegó a tener más de 100 monjes, o también lo que han denominado arte mozárabe, como en la Sieso y todas sus iglesias. Hubo un monasterio muy antiguo, el monasterio de Alaón, en Sopeira, precisamente fue el que lo funda San Ramón, o Roda di Sávena, con su impresionante claustro. O más al sur, la ermita de la Virgen de Chalamera, o el poblado medieval de Montañana, o también Muro de Roda, quizá menos conocido, pero también tenemos románico más al sur, Monreal de Ariza, o esta iglesia que se sacó de cuando se iba a construir el embalse en Caspe, Santa María de Horta. Y nuestros castillos. Hay más de 1000 castillos en Aragón. 500 de ellos quedan solo vestigios, pero algunos de ellos, más de un centenar, se visitan, y algunos luego desde ellos están muy potenciados turísticamente. Se dice que el de Loarre, donde se han rodado muchas películas, es el castillo románico mejor conservado de toda Europa. Uno de nuestros mejores castillos y que atiende luego una gran cantidad de visitantes. Monzón, la fortaleza templaria, donde se educa el rey Jaime I. O también Calatayud, con todo su recinto fortificado. O tenemos también Peracense, el Castillo Rojo, vinculado, como sabéis, a la taifa de Albarracín. O también el castillo del Papa Luna, ya este es un castillo del siglo XVI, en Llueca.
o los monasterios. Desde el primitivo monasterio de San Juan de la Peña, donde está la cuna de Aragón, allí están enterrados estos primeros reyes, tanto Ramiro I como Sancho Ramírez como Pedro I. Sabéis que luego tanto Ramiro II como Alfonso I están en San Pedro el Viejo, en Huesca. Otros reyes de Aragón, pues la mayoría en Poblet, también tenemos alguna en la Catedral de Lérida, también la Catedral de Barcelona. Pero en fin, y hasta en Villanueva de Sigena, la tumba de Pedro II, aunque luego en la Guerra Civil desapareció. Pues el primitivo monasterio de San Juan de la Peña, pero también Sigena, fundado por la mujer de Alfonso II, o incluso cuando llega el Císter, con ese monasterio impresionante de Rueda, o el monasterio de Piedra, con ese entorno privilegiado, o Santa Fe, que está aquí bien cerquita, en Cuarte de Huerva, o también Veruela, donde estuvo nuestro gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer, o el gótico en su expresión, como sería la Catedral de Huesca, o también la Santa María del Pilar de Caspe, que está en Monumento Nacional desde 1931, o el gótico civil, ahí tenemos la Lonja o el Ayuntamiento de Alcañiz, o el Mudéjar, también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fundamentalmente el Mudéjar está especialmente en la provincia de Teruel, pero también en Zaragoza. Vamos a ver, aquí tenemos dos de las 4 torres de Teruel, pero también Calatayud, sabéis que tiene sus impresionantes torres mudéjar, especialmente la de San Andrés. Pero hay un mudéjar rural, si alguien ha estado en Tobed, Tobed es una maravilla, la iglesia de Tobed es el mudéjar por excelencia, pero otros pueblos, ahí está Morata de Jiloca, en la comarca de Calatayud, o Ateca, lo que es la Torre del Reloj, o Santas Justa y Rufina, en Maluenda, o también Paracuellos de Jiloca. Tauste tiene también, como vemos ahí, su torre mudéjar. Alagón, la Catedral de Teruel, artesonado mudéjar, otras auténticas maravillas, incluso el gótico, el mudéjar civil como la Casa Estanca en Borja y por supuesto la aljafería, en la marca superior del Andalus. Cuando la gente habla en los libros sobre todo de la historia del arte y del periodo andalusí, siempre te nombra el nombre, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y la aljafería. Si no, cuando la gente vista dice, pues esto está en Zaragoza. Pues la aljafería, como veis luego tanto en la época de Alfonso I conquista Zaragoza, pero sobre todo los reyes católicos son los que también van a ampliar y bueno, hoy ahí está la sede de las Cortes de Aragón, como sabéis, pero vamos, es uno de los lugares importantes. Y esa tarde vamos a ir también al Aseo, pues el Aseo también tiene una parte mudéjar. Y un lugar especial para los aragoneses. La verdad es que cuando miras datos turísticos, incluso un día mirando en Google, ¿cuál es el templo más visitado en España? Y uno dice, pues será la Sagrada Familia, será Santiago. Y dice, no, es el Pilar. Es el templo más visitado de toda España, más que la Sagrada Familia. No lo sé, claro, allí hay que pagar, aquí no. Pero bueno, además de eso, pues mucha gente que viene a Zaragoza quiere ir al Pilar. Yo cuando recuerdo gente de Bolivia, oye, yo quiero ir al Pilar. Es decir, que les llevas a sitios y al final dicen, oye, el Pilar. Es decir, que bueno, y cualquier aragonés, no sé, cuando pasas por ahí por el Puente Piedra, por el Puente Santiago, esa imagen siempre, por lo menos a mí, te sobrecoge. Y mirad, 10 catedrales también, y desde, aquí tenemos la de Barbastro, pero está también la de Jaca, la de Huesca, la de Monzón, la Roda, en un pueblo como bien pequeñito, la de Tarazona, desde que se reformó, otra catedral impresionante, por supuesto la de Aseo y el Pilar, la de Teruel, la de Albarracín. Y conjuntos monumentales. En esa lista de los pueblos más bonitos de España, el que está primero es Castilla-León, pero tiene 9 provincias, pero el segundo es Aragón. Y ahí tenemos conjuntos como Aínsa, Alquézar, impresionante, también está Ansó, Roda, en Zaragoza también tenemos Anento, un castillo, podría estar Anento y Sos, podría estar un castillo también. Y por Teruel tenemos 6, Valderrobres, está también Calaceite, está Puerto Mingalvo, está Rubielos de Mora, y Albarracín, que para muchos es el conjunto monumental más impresionante de toda Europa. Porque no está Daroca, por ejemplo, esperemos que algunos otros también se introduzcan en la lista. Y el Camino de Santiago, que es patrimonio de la humanidad. Ahí hay que decir que cuando uno mira, yo he hecho el Camino de Santiago a pie, y cuando uno mira la lista de peregrinos, dices, buf, ¿cómo puede ser que de Roncesvalles partan 35.000 personas y de Somport solo 1.000 al año? Cuando realmente en la Edad Media de donde partían más personas era de... Y ahí sí que pienso que hay que poner un poco las pilas y recuperar un poco nuestro Camino de Santiago.
el monumento al Camino de Santiago y el modernismo. Ahí tenemos la Plaza del Torico en Teruel, y ya que estaba Luis, digo, bueno, pues ermitas. ¿Cuántas ermitas con esas romerías que tienen nuestros pueblos, verdad? Tenemos en Aragón conjuntos impresionantes, romerías que muchas se remontan a la Edad Media. No puedo poner a todas, pero bueno, ya que está Luis, ponemos que van ahí el día de San Antonio, bueno, van 3 veces al año para la Pascua de Pentecostés, pero van de muchas poblaciones. O el Llovedor, que aunque el año sea muy seco, en la ermita del Llovedor siempre emana agua. O el patrimonio hidráulico. Tuvimos una expo, pero cuando vistas Aragón, ¿verdad?, la cultura del agua. Aquí tenemos Cella con su pozo artesiano, las balsas buenas, como ocurre en los Monegros, o nuestros balnearios. Molinos incluso, como el de Malanquilla, como el de Ojos Negros, como el de Bujaraloz, que estaba restaurando. Y pasamos ya, para acabar, al bloque de los personajes. Claro, cuando dice, vamos a ver qué personajes hay en Aragón. Cuando tú haces una pregunta a personas de Aragón, ¿qué personajes importantes hay en Aragón? Nadie te dice más de 10. 3, 4, 5, ahí se acaba. De fuera de Aragón te dicen 2 o 3. Vas a un instituto, te dicen 2 o 3. No más. Y hay más de 1000. Es decir, personajes de Aragón importantes habría más de 1000. Claro, lo que pasa es que yo he hecho un ranking de 75. Alguno me dirá, ¿te has dejado? Seguro que sí, seguro que me he dejado, porque hay muchos que no están aquí, podrían estar, pero claro, me han dado media hora. Si queréis que estemos hasta las 12, os hablo de los 1000. Bien, entonces, bueno, pues el que todos coinciden, bueno, yo sobre todo he hecho un criterio que es que sean por lo menos conocidos más allá de las fronteras de España. Porque decir, sí, hay uno muy importante, pero bueno, a ver, por lo menos que no solo en España, sino fuera de España sea conocido. Y casi todos coinciden, el primero que te nombran todos es Goya. Y mucha gente fuera de Aragón no saben que es de Aragón, también es curioso. Además, pero mira, tampoco tuvieron muchos de ellos, ahí se lo va a descender, bueno, la vida para muchos de ellos no fue fácil. Goya, sabéis que al final de su vida, acusado de afrancesado, tiene que morir en Burdeos cuando él quería pasar una infancia le había pasado en Fuendetodos, pero una vejez, pues allá en su pueblo, en Fuendetodos. Pues no fue así. Tuvo que marchar y su final en su vida, pues aunque no se sabe mucho de ese final, no es desde luego el que él deseó. Y mirad, Joaquín Costa, lo he puesto aquí, no es que esté el segundo en este ranking, el orden es aleatorio, pero a mí me parece, menos mal que ahora sí que su figura, desde luego, todo el mundo la considera importante. Cuando se hicieron en el 2011 los actos del centenario de su muerte, aquí en el Torrero hubo un acto, yo participé en él, y recuerdo que vino Gabriel Jackson, porque hay 2 grandes estudiosos de Costa, uno es el escocés Cheney y otro es Gabriel Jackson. Gabriel Jackson, con 94 años, cogió el avión, se vino a Estados Unidos, aquí al acto de homenaje. Y yo le pregunté, habla muy bien español, que por qué había elegido para su tesis doctoral a Costa, un americano, digo. Y él me dijo, mira, Costa, de los intelectuales de España del siglo XIX, primeros del XX, vamos, dice, es el mejor y con diferencia. Hombre, porque lo digas tú un americano. Es decir, y la verdad que este hombre era, vamos, que era escritor, jurista, polígrafo, es decir, bueno, era un hombre que todavía toda su obra es inconmensurable. Y la verdad que tiene una visión del futuro impresionante. Y también como Costa, final de su vida, su enfermedad degenerativa, cuando dice, yo quiero sobre todo que al morir me lleven aquí mis cenizas en las forcas. Bueno, ahí sabéis que desde Madrid se pide que sea enterrado en el cementerio de los hijos notables, pero en Zaragoza, afortunadamente, el tren dijo, no, este se nos queda aquí. Y aquí lo tenemos. Y mirar, reyes podría poner a tantos, entonces he seleccionado 2. Uno, Jaime I, por todo lo que hizo este rey, y otro, Fernando el Católico. También Isabel de Portugal, sabéis que ya que aquí menos conocida, pero era de Zaragoza y curiosamente en Portugal es una reina muy querida. Y una condesa, doña Sancha. Me parece interesante porque es la hermana de Sancho Ramírez, casada con el conde Hermengol de Urgel, muere el marido, es asesora del rey, pero bueno, es una mujer con una fuerza, una vitalidad. Ojo, llega a ser la abadesa del monasterio de Siresa, 100 monjes bajo su mandato, y es cuando mejor funciona el monasterio. Pero también lo hace que la nombran obispo de Pamplona. 2 años, hasta que el Papa le dice que ese cargo no lo puede ocupar. O sea que bueno, ahí queda. Y tenemos también, ayer hablaban de Marcial, ¿verdad? Esos famosos epigramas, cuando él recuerda todavía en Roma la ciudad de Bilbilis. Y mirad, he recogido solo 2. Dice, quien crea que Acerra apesta vino de ayer se equivoca. Acerra bebe siempre hasta el alba. Tampoco serían muchos amigos, ¿eh? Taís tiene los dientes negros, Lecania blancos. ¿Cuál es la razón? Esta los tiene comprados, aquella naturales.
Bueno, lo cierto es que es nuestro primer escritor. Él nombró, pues, Pedro Alfonso, también podía estar, yo no he nombrado tanto, Gracián, por supuesto, que ahí también lo mencioné, los hermanos Argensola, tanto los poetas clásicos, Lupercio y Leonardo, y por supuesto Sender. Este hombre era un escritor compulsivo. En los libros de texto, los que de mi generación, Sender no salía, estaba prohibido. Estaba prohibido. Pasa que en los años 72 y 73 ya el régimen de Franco agonizaba, entonces le permitió, hizo 2 visitas aquí a Aragón. Bueno, una a Aragón y otra, y estuvo con Cela en Mallorca. Discutieron mucho entre ellos, porque cuentan que él bajó escaleras abajo y se rompió la pierna y ya no volvió a España. Bueno, eran 2 pensamientos distintos, Cela y Sender. Lo cierto es que tiene más de 100 libros, es decir, una obra inconmensurable. Y vamos, alguna de sus obras, por supuesto, hubiera podido ser un Nobel perfectamente. Bien, aquí tenemos también algunas imágenes de esa visita a Navarca de Bolea, la abadesa escritora, también uno de los primeros santos de España, San Indalecio. Llega a Santiago, sus 7 discípulos, uno San Indalecio de Caspe, obispo Durcia, Armería. ¿Dónde están sus restos? Como sabéis, en San Juan de la Peña, bueno, actualmente en la Catedral de Jaca. 2 santos universales, San Lorenzo y San Vicente. ¿Cuántas catedrales, iglesias, etcétera, hay en todo el mundo dedicadas a estos santos? O también cuando se habla de la educación pública o incluso la educación de las clases populares, porque en la Edad Media, siglo XVI, solamente se educaban las clases de la nobleza, la burguesía. Pues el primero que va a Roma y empieza a recoger niños pobres es San José de Calasanz. En muchos libros de Cataluña pone catalán, porque él estuvo, entonces Peralta pertenecía a la diócesis de Seo-d'Urgell, pero no es catalán, es de Peralta la Sal, y eso es Aragón. Bien, ahí tenemos el cuadro de Goya, Última Comunión de San José de Calasanz. Un monje también, San Íñigo de Oña, importante, es el patrón de Calatayud, y un papa no reconocido como tal, Benedicto XIII, pero lo cierto es que, bueno, un hombre también con un temperamento, un genio y una auténtica figura en la época. Abenpaz nace en Zaragoza, aunque luego va a morir en Marruecos cuando Alfonso I conquista Zaragoza, él marcha hacia allá, pero es filósofo, matemático, astrónomo. Juan de Lanuza defiende la justicia, da la vida por ella, como sabéis, y lo cierto es que también merece estar ahí en esa lista. Un buen político, el conde de Aranda, nació en Siétamo, como sabéis, pasa el final de su vida en Épila, aunque también durante algún tiempo tiene que estar desterrado en Mallorca. Ramón de Pinatelli dice que es el prototipo de Ilustrado, un hombre que en Zaragoza, sobre todo, pues se recuerda el Canal Imperial y otras obras. O Félix de Azara, cuando empieza especialmente, como sabéis, de Barbuñales, a descubrir el Paraguay y algunas otras zonas próximas, pues empieza el estudio de las plantas. O José Gervasio Artigas, fundador del Paraguay. Realmente él procedía de la Puebla de Albortón. Incluso el presidente de Paraguay, cuando estuvo aquí en Aragón y en España, visitó a Puebla de Albortón. Agustina de Aragón, ahí tendrían que entrar también otras 2 mujeres más que estuvieron en los sitios, o también Palafox. Y Fleta, si hablamos de tenor, es uno de los grandes del mundo. Mirad, actúa él cuando actúa entonces en Japón, en Australia, va a Estados Unidos y llega a Huesca, la Olimpia, en 1925, y al día siguiente el titular es en la prensa: Fleta ha triunfado en su tierra. Y eso que su tierra es Aragón. Ojo, como diciendo que aquí para que uno medre, eso tiene que ganar mucho. Bueno, Raquel Meyer, la artista española de mayor éxito internacional. O Segundo de Chomón, de Teruel, como sabéis, pionero también del cine. Y en el cine, la verdad que hemos tenido también toda una pleyada de directores. Ahí tenemos a Luis Buñuel también. Luis Buñuel, cuando llegaba a Calanda, le decían: pues don Luis, la última flojica, flojica la última película. Es decir, que ya veis, cuando él había obtenido todo un montón de premios. O también Carlos Saura, este hombre que, bueno, parece que nonagenario y lo tenéis todavía con proyectos nuevos. Yo recuerdo haber estado con él cuando aquí recibió un premio del Gobierno de Aragón y, bueno, este hombre, pero es que igual sabe de flamenco como de jota, o sea, tiene una mente prodigiosa. Y, bueno, pues voy a poner a 2, ya que dice: ¿qué pasa ahora con no poner gente joven? Bueno, pues sí, por lo menos por estas 2 en representación. Están teniendo muchos, tanto Pilar Palomero como Paula Ortiz, con lo cual también les hemos puesto ahí. Y bueno, ¿cuál es el mejor en la jota? Yo no lo sé. Aquí tendríamos una polémica, que si el pastor de Andorra, que si... Pero bueno, he puesto a José Otto, porque en su muerte dice que, y hay fotos, 100.000 personas. Por lo menos querido era.
pues o José Otto, y yo también como jotero, en aquel momento, digamos, aunque hay otros muchos, no voy a poner a todos, sirva. Y dos benefactores de la humanidad, Ángel Sanz Briz, como sabéis, él es de Teruel, gracias a su gestión como diplomático se salvaron muchos judíos, alegando que eran sefardíes. Lo mismo hizo Sebastián Romero Radigales, que este es de Graus. Pablo Serrano, uno de los grandes escultores del siglo XX. Yo no sé si a Pablo Serrano o de otro escultor que dice que cuando llegaba a su pueblo también le decía, no sé para qué te dan tanto mérito para 4 hierros retorcidos que pones. Esas bromas del pueblo, ¿no? Bueno, pues que a veces también hemos ido con los nuestros. Bueno, pues Pablo Serrano, con ese museo que tenemos aquí al lado, que estuvimos ahí, o Pablo Gargallo, de Maella, Pablo Serrano de Cribillén, y hombre, el más longevo de la generación del 27, Pepín Bello, de Huesca. Y mirar, cantautores, teníamos que poner a tantos, pero bueno, La Bordeta, ¿cuánto podemos recordar de La Bordeta? Solamente también otra vez he dicho la muerte de Costa, la muerte de José Otto, la muerte de La Bordeta. Cuando muere La Bordeta, ¿cuántos en Zaragoza, verdad, van a visitar el féretro? Es decir, que de alguna manera, y sigue estando presente, ahora también se ha presentado una película, bien, o Carbonell, Yayoza. Y deportistas, también, pues si ponemos entre el Real Zaragoza, el Huesca, el voleibol Teruel, el baloncesto Zaragoza y Conchita Martín y todos los medallistas que hemos tenido, pues bueno, no termino. Pues pongo solo una que representa a todos y creo que quien debo poner es quien estuvo ayer aquí. Teresa Perales. Porque, ojo, aunque no lo dijo, pero con 19 años, cuando ella va a sufrir las circunstancias que lo obligan a estar en una silla de ruedas, sin embargo, ya en una charla dijo que ella lo primero que se pone por la mañana cuando se levanta es la sonrisa. Y yo siempre la he visto con esa sonrisa. A veces que tenemos todas esas caras largas, pues bueno, todo un ejemplo. Teresa Perales, o sea que con tantas medallas, y ahí la tenéis. Bueno, Antón García Abril, un genio también en la composición musical, y Víctor Ullate, está considerado uno de los mejores bailarines europeos. María Moliner, de Paniza, la coleccionista de palabras, parte en el diccionario actual cuántas palabras recopiló esta mujer y en condiciones difíciles, y qué poco reconocimiento además tuvo en su época. O Pilar Bayona, una pianista, como sabéis, prodigiosa. También Pilar Lorengar, la reina de la zarzuela, aunque marcha en Alemania, ya muere allí, pero en Europa está considerada también una de las grandes. Elvira de Hidalgo, menos conocida, pero mirad, ella es de Valderrobres, pero fue la maestra de María Callas. Es decir, que aparte de sus dotes, es que María Callas la eligió como profesora. Pertegaz, cuando nuestra reina Leticia se casó, ¿a qué modisto eligió? Un aragonés. Pertegaz, ¿de dónde? De Olba, otro aragonés, quizá menos conocido. O Basilio Paraíso, hemos pasado hace poco por su plaza, ¿no? Cuando veníamos del hotel, empresario, político innovador y un auténtico referente del regeneracionismo. Y ayer hablaban también de un Nobel en medicina como es Ramón y Cajal. Aunque los navarros siempre dicen, oye, que era de Petilla. Bueno, vale, pero pasó su infancia en Ayerbe, en Huesca, estuvo aquí en Zaragoza, etc. Y ahí Servet, hasta ese tiene que morir en la hoguera. Y él dice, no deben imponerse como verdades conceptos los que existen dudas. Bueno, pues él descubrió la circulación de la sangre y, como sabéis, pues termina también la obra de Villanueva de Sigena. O Madrina Salinas, una partera de gran prestigio y dejó por escrito cómo era un parto. Corresponde al final del siglo XV, era también aragonesa. Si vais a Torres de Berrellén, veréis aquí al lado que hay una escultura dedicada a Juan Pablo Bonet, el primero que ayudó para que los sordos y sordomudos pudieran tener su propio lenguaje. Bujaraloz, en plena estepa monegrina, ahí nace Martín Cortés. Y mirar, el libro que escribió todavía hace poco lo empleaban las escuelas náuticas de la Royal Navy en Inglaterra. Bujaraloz también. Y dos botánicos, como van a ser Loscos y Pardo Sastrón. La primera botánica española reconocida, que también era aragonesa, Blanca Catalán de Ocón. Y Luis Oro, como sabéis, un químico también de prestigio internacional. Matemáticos tenemos unos cuantos, ahí hemos puesto a Pedro Ciruelo, que era de Daroca, Gaspar Lax, que es de Sariñena, y un gran inventor, Pedro de la Stanosa. María Andrea Casamayor de la Coma, no tenemos ninguna imagen de ella, pero mirad esta mujer, es que encima firmaba, si lo veis ahí, como Casandro Mamés de la Marca. Es decir, no podía firmar ni como mujer. Y sin embargo, una de las primeras matemáticas que deja libros escritos, la única mujer dedicada a la ciencia en España con obra escrita, aragonesa. Hay este sí, Ignacio Jordán, si hemos pasado por el Paraninfo, pues ahí tenéis también la escultura, ¿verdad? Geología, botánica, abarca un montón de campos. Médicos hay otros. Andrés Piquer, también tenemos aquí en el Paraninfo a la entrada, ¿verdad? Él es de Fórnoles, donde está también, por cierto, Braulio Foz, que aunque el autor de Pedro Saputo, aunque no lo he puesto porque no podía poner a tantos. También Andrés Martínez Vargas, que es de Barbastro, o Ricardo Rollo Villanova, a quien se debe el nombre del hospital, como sabéis, en Zaragoza lleva su nombre. Lucas Mayada, uno de los mejores geólogos que hemos tenido en el siglo XX. O Don de Buen,
también de Zuera, estudioso de los océanos. Y está menos conocida, no tenemos ni la foto, Irene Monroset, pero es la inventora de la mercromina, también aragonesa, de Fonz. También Zoe Rosinac, aunque nace en Lérida, pasa toda su vida en Zaragoza y es la primera doctora española en farmacia. Carmina Vescós, una de las cardiólogas más importantes que ha tenido este país. María Josefa Izuel, esta es la primera profesora agregada a la Universidad en físicas. Y bueno, Carmen Ascaso también, que es la mujer del meteorito. Alberto Galindo, pionero de la física teórica de Zaidín. Mariano Molés, de Binaced, estudios la física del cosmos. Carlos López Otín, que creemos que se cometió una gran injusticia con él, afortunadamente ahora parece que están aclarando las cosas, pero luego uno de los grandes científicos que de nuevo estamos viendo ahora últimamente con 2 estudios que ha sacado con un equipo, es la Universidad de Oviedo. Él siempre ha dicho, mi único mérito es intentar alcanzar el conocimiento. Elías Campo también, de Voltaña, gran investigador. Y ya termino con dos pequeñas frases. Bueno, después de este repaso así rápido, ahora en la mesa redonda también se abordarán otras temáticas, pues yo pienso que también debemos sentirnos orgullosos de esta tierra aragonesa. Y ahí Sender decía, dice, para mí no existe la nación, sino el territorio. Dice, el mío es Aragón y a él me atengo. Y eso que era anarquista. Es decir, podemos hablar de Estado, de nación, de territorio, de país. Pero es cierto que a todos aquí nos une algo, que somos de Aragón, o estamos vinculados a Aragón. Y es una tierra que, como dice la Jota, dice en Aragón van unidos la modestia y el orgullo, sin sentirse más que nadie, ni ser menos que ninguno. No somos más que ninguna otra comunidad, pero tampoco menos. Y que ojalá todo lo que tiene esta tierra, este gran legado que otros muchos quisieran, pues que sepamos valorarlo y también que nos sepan valorar. Encantado de haber estado aquí con vosotros y gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. José Antonio, muchísimas gracias, porque es verdad que en media hora nos ha hecho viajar por todo Aragón, que es muy curioso ver esas imágenes, ¿no? Cuando ustedes están, algunos, o vosotros, fuera de aquí, recordar esas imágenes, ese patrimonio, y luego qué cantidad de personajes importantes tenemos. Cierto. Sobre todo la gente que somos un poco más joven, hay algunos que se nos olvidan. Así que es. Solamente los recordamos cuando vamos por las calles y los vemos. La calle. Sí, o vemos pues, un monumento dedicado a ellos. Pero a mí me gustaría de verdad que esta charla, José Antonio, la dieras, si pudiera ser, en los colegios. La misma que nos has hecho ahora. Encantado. Sobre todo los que tenemos hijos adolescentes. Luis, tú que tienes mano aquí en el Gobierno de Aragón, ¿te parece para qué es? Porque ha sido la más interesante, ágil, divertida como tú y Muy muchísimas bien. gracias. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, un aplauso, Gracias. claro que sí, para José Gracias. Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos? Ya se van despejando un poquito la mañana, que estaba fría, un poco de cierzo, pero ya la vamos calentando. Ahora vamos a continuar con una mesa centrada en lo que es el Estatuto de Autonomía, esa norma básica que se adapta a nuestras peculiaridades. Les voy a contar un poquito, porque ahora les van a microfonar a nuestros invitados ponentes, que ellos conocen más de distintas facetas lo que es el Estatuto. Yo les quiero recordar que fue aprobado en el 82, ya hace 40 años, que ha sufrido 2 reformas en la década de los 90 y una muy importante en el 2007, que con esa se pretendió que pudiéramos participar en esas decisiones que desde Madrid, a veces, que se nos mira un poco de lejos, desde Madrid nos afectan y también en las europeas. Y algo muy importante que yo creo, que no voy a entrar, que yo soy periodista y no voy a expresar mi opinión, que está todavía pendiente, es decir, tener una financiación adecuada para que podamos gestionar desde aquí nuestros recursos, como los servicios de educación y de sanidad, que ya saben todos ustedes que en Aragón somos pocos, dispersos y ya mayores. Y entonces necesitamos más dinero para prestar determinados servicios. Pero bueno, esto es otro tema que yo creo que luego los invitados que tenemos aquí sentados conmigo pues abordarán también. La última reforma, no sé si recordarán, es hace poquito, fue el pasado 13 de septiembre, hace una semana prácticamente, que se llevó al Congreso de los Diputados a la toma en consideración para eliminar lo que es el aforamiento de los diputados, también de la gente del Gobierno de Aragón, y una cosa muy importante, garantizar que nuestras provincias tienen representación, que no la pierden, mirando sobre todo a Teruel, para que no pierda esos 14 escaños. Es una breve radiografía de este estatuto
que se adapta a nuestras peculiaridades, que gracias a él pues mantenemos símbolos, mantenemos cultura, mantenemos identidad, figuras como la del Justicia de Aragón, y que se tiene que ir adaptando, ¿no?, para que se nos extienda más a otros 40 años. Y ya les invito, si ya están microfonados, ya saben ustedes esto para que les puedan escuchar bien, les invito ya a Ramón Salanova. Buenos días. Ramón, donde os trato de tú, ¿no? ¿Os parece que les trate de tú? ¿Vale? Porque estamos en... Ramón, donde quieras. Venga, pues ahí mismo, Ramón. Además, Ramón y yo hemos trabajado aquí juntos, ¿verdad, Ramón? Y en Chile. Siéntate aquí si quieres también. Sí. Bueno, Enrique, si quieres, Enrique Cebrián. Ahora los iré presentando un poquito a medida. Ramón Tejedor. A continuación de Enrique. Sergio, si quieres a él, si eres Sergio Larraga tan amable. Y Cosme García y Mir, buenos días, aquí. Ya disculparán porque con algunos tengo más confianza que otros porque, les cuento, he trabajado con ellos y entonces a veces se me va un poquito la mano con eso de la simpatía. Pero bueno, me comienzo a sentar y como les decía, tenemos una mesa que va a ser muy entretenida en la que quiero que ustedes también participen. Ellos, en primer lugar, si os parece, vais a hacer una primera exposición, pero lo que se trata es de ser ágiles, amenos en esta mañana y de aprender. ¿Os parece? Entonces, le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Cosme García y Mir, que yo creo que lo conocéis prácticamente todos vosotros. Él es periodista como yo, ¿verdad, Cosme? Y además es vicepresidente de la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior. Así que está muy implicado con todos vosotros. Pues Cosme, cuando quieras, buenos días, bienvenido. Buenos días y bien reencontrada. En primer lugar, si me lo permiten, quiero felicitar a la organización del Gobierno de Aragón, porque poquito a poco conseguimos cosas. Ya no hay mesas en el medio. Lo hacemos chilao, como hacemos nuestros encuentros de Casas de Aragón. Gracias al Gobierno de Aragón por copiar y bienaventurados los que copian, porque de ellos serán nuestros defectos. Pero muchas gracias, de verdad que sí. Antes de empezar les voy a pedir una cosa. También es muy importante. ¿Quieren sacar, por favor, todos los móviles que llevan? Saquen los móviles y lo pongan en fotografía. Todos y todas saquen los móviles. Vamos a hacer una performance. Pónganlo modo fotografía. Y yo les digo después por qué. Hagan una fotografía de los que estamos aquí. Ahora van y la cascan. Lo envían en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales y este acto será el acto más difundido en todo Aragón. Más que cualquier consejero o el propio presidente, con toda seguridad. La fuerza que ustedes tienen, seguro que llega a todos los sitios. Por lo tanto, querida compañera, ya ves que los medios nos estamos quedando atrás. Hoy día. Y las redes sociales son lo importante. Pero no dejen de ver la televisión, ¿eh, Cosme? Donde esté la radio, ni el vídeo Bueno. pudo matar a la estrella de la radio. Bueno, permítanme primero que salude a los compañeros que están aquí. La verdad es que después dicen que no somos jóvenes. Hemos traído a los Ramones. El Tejedor y el Salanova. Es un grupo juvenil, ya un poquito mayor, pero bueno. Sí, ya un poco. Vamos a saludar a todos los que hoy nos acompañáis. De forma especial quiero hacerlo al director general, mi saludo cordial al vicepresidente del Gobierno, que hoy no nos puede acompañar, Arturo Aliaga, que había puesto mucha ilusión en este congreso. Sabéis que es cada 4 años y que encontrarnos en esta sala de la Corona para nosotros es todo un privilegio, ¿no? Aquí se hizo el último reconocimiento a la persona que trabajó por nosotros, don Agustín Azaña Lorenzo. Y también quiero saludar, lógicamente, a los que habéis venido de más lejos, ¿no? Pero hoy me toca hablar de los 40 años de autonomía de Aragón. Mirad, cuando me pidió María Belén y Luis que participara, algunos de vosotros diréis, ¿qué hace Cosme en un tema político como ese? Pues yo también me lo preguntaba, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Y yo me lo he planteado y he dicho, pues sí que me interesa. Sí que me interesa, ¿por qué? Porque mirad, los 40 años hablan de identidad. Los 40 años hablan de algo que utilizamos en un congreso, Aragón, la tierra que nos une. Y eso es por lo que estamos hoy aquí, porque algunos de vosotros habéis nacido en Aragón, pero quien os habla ha nacido en Cataluña, pero mi rasmia aragonesa que no me la quite nadie. Y eso está dentro de los 40 años. ¿Por qué nacen las comunidades autónomas? Sencillamente para no perder la identidad, las raíces, las costumbres y las tradiciones y sobre todo el desarrollo territorial. Y para que no se pierdan algo
que parece ser que algunos políticos no lo tienen en cuenta: los valores patrios. Esta palabra valores la hemos de poner en valor, muy importante, valores. Los valores de las personas, porque el país es importante, la lengua es importante, la religión es importante y hay que potenciarla, y la bandera, pero ante todo las personas humanas, que son las que hacemos todo el resto de lo que hoy tenemos aquí, de esta coreografía, de las banderas, del escudo, de los logos, pero ante todo las personas, porque los doctores que hemos tenido y hemos hecho aragoneses de mérito, cuando tienes una patología y te abren como un conejo, no mires si eran de derechas o de izquierdas, miran de salvarte la vida. Por lo tanto, apostemos por las personas, pero no perdamos nuestra identidad. Mirad, yo quiero tener un recuerdo para una persona que ayer estaba aquí brillantemente, su hijo. Maravilloso, una voz que la quisiéramos para nosotros. Juan Bolea es un encanto, pero es que su padre era una maravilla. Juan Antonio Bolea Foradada fue la persona de la transición que quizá gracias a ellos estamos ahora con las autonomías. 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, por supuesto, que tienen que trabajar al unísono. Yo siempre digo, y que nadie se ofendiera a lo que ahora voy a decir, la única danza que se baila unido de las manos es la sardana. ¿Por qué no vamos todos unidos y de la mano? Yo te doy el trigo y tú me das el pan. ¿Por qué no jugamos aquello de jugar transversalmente? Yo te dejo el grupo folclórico, tú me dejas el grupo de tambores y bombos. ¿Por qué no Cataluña de Aragón lo que quizá tenga al lado y nos enfrenten y más bien se unan? Porque hay más cosas que nos unen que nos separan. Y las comunidades aragonesas somos el puente de unión entre la comunidad que nos encontramos y la comunidad de donde venimos. No queremos perder nuestras raíces y por eso trabajamos. Lógicamente nuestros padres y abuelos nos lo inculcaron. Nada será igual. La pandemia ha roto valores, la pandemia nos ha separado, la pandemia no sabemos cómo ha venido, si la han provocado o ha venido de donde haya llegado. Si ha sido enfrentamientos entre países, pero que ha habido familiares y amigos que para ellos queremos tener un recuerdo que por el camino se nos han quedado. Las comarcas son muy importantes, pero cuidado, cuando se crearon las comarcas, ¿para qué se crearon? Para vaciar las diputaciones. ¿No será al final que habrá más funcionarios que personas que no lo son? ¿Son necesarias tantas instituciones? Esa es nuestra pregunta. Ayer, en la intervención que hice, pedí mayores ayudas y que nadie se puede ofender. Las instituciones no solo es el Gobierno de Aragón, que es nuestro palo del pajar. Las diputaciones, las comarcas, los ayuntamientos deben de colaborar con nosotros y saben que somos las embajadas vivas. A precio libreta, como dije ayer, pero la verdad es que estamos haciendo una muy buena labor. Y hablo muy rápidamente de lo que significamos esas casas. Mirad, ha habido gente que están en Cataluña, en Valencia, están en Galicia, en Andalucía, porque allí tenían trabajo, aquí no lo tenían. Pero ¿os habéis dado cuenta que mucha gente vuelve a su pueblo natal? Vuelve porque se encuentra cómodo, se encuentra a gusto, no le ponen problemas. Las instituciones no deberían de politizarse. Y digo el porqué. La cultura que se hace en las autonomías, en las ciudades y pueblos, ¿la tienen que dirigir los políticos o deben de escuchar a la sociedad civil? Nosotros somos los que hacemos la cultura. Nos deben de escuchar. En las Cortes, de vez en cuando, tenemos que ir a decir, oiga, que somos los maños o que somos los baturros, que venimos de Valencia, de Galicia, de Extremadura. Nos deben de escuchar. De vez en cuando han de contar con nosotros. Y quiero ir acabando diciendo varias cosas. Una, para los señores políticos que vinieron a la inauguración, hoy algunos no están, se lo agradecemos, siempre todos están invitados. Y el que está invitado y no viene no está contado. Me lo cogéis, ¿no? Aquellos que tanto dicen de nosotros y no vienen, luego acordaros que no han venido. ¿Es que ha habido unos fondos europeos llamados Jet Generation? ¿Algún político, alguna fuerza ha pensado en nosotros que hemos tenido problemas en nuestras entidades, que no podemos cargar más a nuestros socios? De ninguna manera podemos cobrarle más cuotas, 60, 70, 80. ¿Cómo vamos a cobrarle más? Infraestructuralmente tenemos problemas en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Lleida, en cualquier sitio, en Blanes, lo explicaba en Salou.
¿No han pensado ustedes que a lo mejor habría una partida que haciendo esa solicitud nos hubieran podido ayudar? Quizá pensemos en eso. Pero estamos en los 40 años de autonomía de Aragón. ¿Qué hemos conseguido? Que se nos respete mucho más. Yo siempre digo, Aragón tiene un problema. Son unos conformistas. Va, no montes este pelucio, a la pa' qué, déjalo. Va, yo soy de un equipo de fútbol que no voy a decir porque alguien me tira de las orejas. Pero el Huesca, el Zaragoza y el Teruel ganan los partidos en la prórroga. Por lo tanto, hay que ir hasta el último minuto a conseguir los objetivos. Teresa Perales es una buena muestra de lo que consigue. Una persona con lo que ella tiene, pues, oiga, y yo lo tengo que decir públicamente, y es que cada vez nos dicen los especialistas que lo digamos. Yo tengo un problema visual. Yo tengo un ojo perdido y lo perdí a los 21 años, y en el otro llevo una lente intraocular y que me operó un aragonés de mérito, el doctor Muiños. Oiga, ustedes ven 200, yo veo 60% y estoy en 21 entidades, y si Dios me ha quitado una cosa, me ha dado otra, que ha sido la voz, poderme interconectar con la gente y no tener egocentrismo, saber compartir con mis compañeros y con mis amigos. Y yo lo que quiero es que el Gobierno de Aragón, y lo llevaba todo preparado, pero es que Dios me ha dado la virtud de saber improvisar, y a veces es mejor decirlo de corazón que no de escrito. Y lo único que quiero decir que debemos de ir conjuntamente. Gobiernos, no tan solo el de Aragón, diputaciones, nos deben de escuchar, deben de entender lo nuestro, porque, oiga, qué más bonito que cuando un director general, un presidente, vaya a un sitio. Yo os diré una anécdota y con eso acabo. En una exposición maravillosa de una feria, que con mucho esfuerzo crean 3 entidades, 3 casas de Aragón, va una primera autoridad y una señora va y le dice: hola, ¿qué tal? Mire, que somos de las comunidades aragonesas. Y esa autoridad le dice: ¿y eso qué es? Entonces lo tenemos que hacer mirar. Antes yo soy vicepresidente de todas las cámaras regionales de España, una confederación que no funcionamos. Pero, ¿cuál es el objetivo? Sencillamente el objetivo es reconducir, a ver a dónde llegamos. Hemos de poner más cosas. Tenemos grupos de jota, que está muy bien. Tenemos grupos de tambores, que está muy bien. Pero grupos de batucada no podemos tener. No podemos tener grupos de paloteados como vamos a ver hoy. Hemos de buscar cuál es la salida. Es difícil implicar a la gente, pero también nos han de ayudar desde las instituciones a saber reconducir. Y ellos han de buscar ejemplo. Y lo digo con todo el corazón y sentimiento. Este acto se hace de esta manera porque los directivos del Gobierno de Aragón creyeron que lo estábamos haciendo bien, y es que nos hemos de regenerar en todos los sentidos, inclusive las propias instituciones. Muchas gracias por haber querido participar con nosotros, a mis compañeros y a mi compañera. Que has abierto muchos melones, como se dice vulgarmente, muchos dirigidos a los ejecutivos, a las administraciones. Ya podéis aplaudir ahora, ya podéis aplaudir. Bueno, aplaudamos. Esta intervención de Cosme bastante crítica, pero yo quiero ver un poco de esperanza, ¿no? De que algo hemos avanzado, estáis aquí, cada 4 años se os recibe y podemos aquí intercambiar experiencias y tirar hacia adelante, que es lo importante. Sí, sí, es de por ley, Cada 4 años es de por ley, Vale. Bueno, ahora le damos paso a Sergio Larraga. Sergio, que él es secretario general técnico del Departamento de Industria, entre otras muchas cosas, porque es licenciado en Derecho, conoce muy bien el Parlamento de Aragón, conoce muy bien también esta casa y ha sido director general de consumo, que ahora lo del consumo es tan importante, con esta inflación, con esa cesta de la compra que sube, que yo no sé si los que están fuera en otros países les pasa igual, pero aquí estamos desbordados con los precios. Bueno, Sergio, tu turno desde tu enfoque de estos 40 años de esta norma básica. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por concederme el honor de estar aquí en la Sala de la Corona. Para mí es un honor a nivel personal. Me uno a los agradecimientos de Cosme, a todas vuestras organizaciones, al Gobierno de Aragón, a la figura del vicepresidente Aliaga, que le hubiera encantado estar aquí con todos nosotros, al director Luis Estaún también, muchas gracias. Hablar de 40 años de Estatuto de Autonomía es hablar de 40 años de nuestra historia. Autonomía es sinónimo de historia de los aragoneses, ¿no? Nos tenemos que remontar al año 82, que es cuando aparece el primer estatuto, pero también a los años 70, un movimiento que no viene impuesto a los aragoneses, no nos dirigen hacia la autonomía, es un sentimiento de los aragoneses de entonces y de ahora que nos lleva a este momento del Estatuto de Autonomía. Porque en aquel momento, años 70, 80, los aragoneses yo creo que identifican la autonomía con 3 cosas. Más autonomía era más libertad. Veníamos de una dictadura
en la que los derechos y libertades fundamentales brillaban por su ausencia y que fue una dictadura además muy centralista, muy centralizadora. Por ello, los aragoneses en aquel momento identifican más autonomía con más libertad. También identifican más autonomía con más posibilidades de desarrollo socioeconómico. Todos recordamos, y muchísimos de vosotros lo habéis sufrido, los años 60, 70 anteriores, cuánta gente, como dice la canción de La Bordeta y de La Bullonera, que con el agua cerca, cuántos aragoneses se tuvieron que ir del sitio, ¿verdad? Más autonomía se identificó también con esa posibilidad de más desarrollo socioeconómico. Y en tercer lugar, un aspecto identitario. Más autonomía era también ser justos con la identidad aragonesa, con la nacionalidad histórica aragonesa, que, como sabéis, fue abolida en el siglo, o intentada abolida, por lo menos desde un punto de vista legal, en el siglo XVIII, convirtiendo a Aragón uno de los... Esto es curioso, uno de los orígenes del actual Estado, del Estado español, el Reino de Aragón y toda su corona, convertida en el siglo XVIII, XIX y parte del XX en un territorio que prácticamente no contaba para nada, olvidado y preterido. Los inicios de estos 40 años no fueron fáciles para Aragón. Aragón partió de una gran discriminación, una desventaja, y es que nosotros no accedimos a la autonomía por la vía rápida, como nos hubiera correspondido como nacionalidad histórica. Nos condenan a una vía lenta y durante muchos años eso es una losa para Aragón, porque mientras otros territorios tenían un nivel competencial más alto y ya podían dictar sus políticas en muchos aspectos, nosotros no. En cualquier caso, los aragoneses en estos 40 años yo pienso que tenían dos grandes anhelos, ¿no? En primer lugar, que este estatuto recuperara esa identidad aragonesa y la fomentara todavía más. Y, en segundo lugar, ese modelo de desarrollo socioeconómico que permitirá pues, evitar las sangrías demográficas y la pobreza. Y la pregunta es, ¿estos 40 años de estatuto, esto se ha cumplido? Vamos a analizarlo muy brevemente. El primer aspecto, recuperación de la identidad aragonesa. ¿Qué supuso el estatuto para este punto? Pues, en primer lugar, algo esencial, la recuperación de las instituciones aragonesas. Nos fueron abolidas, nos fueron arrancadas a través de unos decretos de nueva planta por ahí por 1707 y finalmente con un nuevo marco constitucional, con un nuevo marco competencial, las Cortes de Aragón, nuestro legislativo, vuelve gracias al estatuto. El Gobierno de Aragón vuelve, esa Diputación General de Aragón, vuelve a dictar directrices políticas propias. Hacemos nuestras leyes. Vuelve el Justicia de Aragón, que no es un comisionado, no es un organismo, es una de las 4 instituciones aragonesas, es una seña de identidad. Por lo tanto, ese primer aspecto del estatuto lo sabe captar muy bien y lo pone sobre la mesa. Ese aspecto identitario se cumple, pero no solo en el aspecto institucional. Las grandes señas de identidad de los aragoneses vuelven a primera fila. Nuestra historia tan vilipendiada por unos y por otros, unos porque la manipulan o se la quieren quedar, otros porque la han ocultado durante siglos. Por fin podemos dictar nuestra defensa sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestras lenguas. Y me vais a permitir, sobre lo que yo entiendo que es la mayor seña de identidad de los aragoneses, que es nuestro derecho foral. Ya lo dijo Joaquín Costa, nos definimos por nuestra ley, por nuestro derecho, heredero de ese origen remoto de los fueros de Aragón, compilados en 1247. Gracias al estatuto, esta ley que se aplica no en Aragón, sino en cualquier punto del planeta en el que haya un aragonés, porque es ley personal, no es ley territorial, hoy tenemos un código de derecho foral aragonés. Por lo tanto, este aspecto identitario yo pienso que en estos 40 años se ha cumplido. El segundo aspecto, el socioeconómico, se ha cumplido por parte del Estatuto las expectativas. Empiezo por el económico y solo doy un dato. En estos 40 años, el Producto Interior Bruto de Aragón se ha multiplicado por 10. No hay nada más que hablar. Evidentemente, no todo corresponde al Estatuto de Autonomía, pero esa palanca legal fue fundamental. Un segundo aspecto en este segundo punto, el aspecto social. ¿Se ha cumplido? ¿Ha contribuido el Estatuto? Totalmente. Las competencias sociales, por decirlo así, más importantes, la educación, la sanidad, los servicios sociales, son competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y las políticas son propias. Por lo tanto, yo pienso que en este aspecto el Estatuto de Autonomía también ha tenido un papel fundamental. Ahora bien, ¿esto quiere decir que esto ya ha sido un camino de rosas y que ya está? No. Hay asignaturas pendientes. En primer lugar, tenemos que entender que el Estatuto de Autonomía, por lo menos yo lo entiendo así, no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para conseguir fortalecer nuestra identidad como pueblo aragonés, como aragoneses, pero también para conseguir esas nuevas metas socioeconómicas.
El estatuto que se reforma en el 2007 no es un punto de llegada, al contrario, es un punto de inicio que hay que desarrollar y estamos en esa nueva etapa. Asignaturas pendientes, la financiación. Para todo esto hace falta dinero, hace falta una financiación justa y tengo que denunciar que el sistema de financiación autonómica común no cumple con las expectativas ni con las peculiaridades territoriales y demográficas aragonesas. Asignatura pendiente. Segunda asignatura en la que estamos, desarrollo estatutario. Les voy a poner dos ejemplos. Artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que en el anterior estatuto ya estaba en el artículo 30 y tantos, no me acuerdo. El Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón firmarán, al margen de esta financiación, un convenio económico bilateral. Está sin cumplir desde el primer día. Desarrollo estatutario. Otro ejemplo más concreto que a mí personalmente me hace mucho daño. La identidad para mí es un sentimiento, pero no es solo un sentimiento, se plasma en algo material. Entre otras cosas, en documentación histórica donde queda reflejada nuestra identidad. Les pongo en antecedentes: Archivo de la Corona de Aragón. Titularidad estatal, nada que discutir. Sede en Barcelona, nada que discutir. Patronato en el que debería estar Aragón está bloqueado desde su creación en el año 2007. Hay más asignaturas pendientes, la nueva realidad. Evidentemente, lo decía Cosme, la pandemia lo ha cambiado todo. Tenemos esa tarea pendiente también de reactivar nuestro estatuto y emprender todos esos retos nuevos que tenemos, emprenderlos con una magnífica herramienta como es la de nuestro Estatuto de Autonomía. Y nada más. Yo creo que es mi visión personal, podremos estar de acuerdo o no, y simplemente me despido reiterando el agradecimiento personal por permitirme estar aquí, que es un lujo, y desde luego lanzaros un abrazo enorme a todos los aragoneses que estáis fuera de este territorio, pero dentro de nuestro corazón. Muchas gracias. Pues gracias, Sergio, porque desde luego el hecho de que vengáis de perfiles, tengáis perfiles distintos, nos aporta muchísimo. Has puesto sobre la mesa puntos claves en la financiación, ¿verdad?, en la materia política que estamos siempre ahí luchando. La identidad, el hecho de que el estatuto, como bien dices, nos haya dado más libertad, pero que tenemos que seguir adaptando y desarrollando ese estatuto. Pues ahora nos vamos a ir hasta el ámbito docente, el universitario, para ver cómo se ve el estatuto desde allí con Enrique Cebrián. Él es un joven profesor de Derecho a la Información y Derecho Constitucional en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y creo que también diriges la Cátedra de Participación e Innovación Democrática y nos va a dar esa perspectiva, ¿no?, de la juventud también, de si está al tanto un poquito de estos 40 años, si nos conoce la norma básica que nos rige. Adelante, Enrique. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sobre todo por lo de joven, que ya no soy tanto. Bueno. Y gracias también, desde luego, a los organizadores, al Gobierno de Aragón, a la Vicepresidencia y a la Dirección General de Desarrollo Estatutario. Y, desde luego, pues para mí también es un honor, como ha dicho Sergio, estar aquí en este lugar y en esta mesa y con esta compañía y con todos ustedes, ¿no?, con todos vosotros. Mi idea, de alguna forma, era hablar también, ¿no?, en una mesa que se llama 40 años de autogobierno aragonés, hacer una especie de desarrollo muy rápido, ¿no?, por el tiempo que tenemos y porque también lo más interesante puede ser, ¿no?, ese coloquio que podemos tener después, del nacimiento y la evolución, ¿no?, de la autonomía. Aunque algunas cosas ya se han dicho, ¿no?, las ha comentado Sergio en su exposición, incluso también antes José Antonio Adell ha hecho referencia también a alguna de esas manifestaciones. Entonces, bueno, eso me permite también ir un poco más rápido y más que hacer una historia de todo eso, ¿no?, que eso llevaría mucho tiempo, ir deteniéndonos en cada uno de esos acontecimientos, me parece interesante extraer una serie de elementos que creo que singularizan, ¿no?, de alguna forma el caso aragonés, ¿no?, una serie de elementos que yo creo que todos ellos reunidos solo se han dado y solo se dan en Aragón, porque algunos de ellos sí que son propios de otros territorios, de otras comunidades autónomas, pero la reunión de todos ellos creo que no, ¿no? Y hacerlo en un año en el que se cumplen 40 años, efectivamente, del Estatuto de 1982 y 15 también del actual Estatuto de 2007, ¿no? O sea que de alguna forma es con distintas cifras, ¿no?, un doble aniversario. ¿Cuáles son algunos de esos elementos que creo que me parece que singularizan el devenir autonómico, ¿no? O sea, el nacimiento de la Comunidad Autónoma de Aragón
y la evolución posterior del Estatuto, de sus distintas reformas, hasta llegar a la actualidad y hasta llegar a la reforma en curso, ¿no? También a la que antes se hacía referencia. Yo creo que hay un elemento que es que en Aragón existe lo que podríamos llamar una decidida voluntad de autogobierno, ¿no? Y que enlaza con algunas de las cosas que se decían antes también y de cómo fue ese proceso de nacimiento de la comunidad autónoma. Y yo creo que eso es algo que estuvo en esos años y que se ha mantenido, quizás con variaciones, pero en lo sustancial que se ha mantenido hasta hoy, hasta la actualidad. Y que si repasamos la historia de lo que ha sido la Comunidad Autónoma de Aragón desde su nacimiento hasta hoy y cuáles han sido las distintas reformas estatutarias que se han ido viviendo, de alguna forma son expresión de ese sentimiento, ¿no? Creo, de esa decidida voluntad de autogobierno, que es compatible con una lealtad a un proyecto común, etcétera, ¿no? Pero que a la vez es una indudable voluntad de autogobierno. Yo creo que ese sería un primer punto. Un segundo punto también, que creo que se da en Aragón y que lo diferencia de otros territorios, es que hay un peso importante de la historia, ¿no? Lo hemos visto antes, un peso de la historia que muchas veces, junto con esa voluntad de autogobierno, ha confluido en una dirección, pero que otras veces también incluso ese peso histórico a veces nos ha sido o nos ha supuesto de alguna forma un lastre, ¿no? También en ocasiones y muchas veces, y esto, bueno, yo creo que también debe decirse, Aragón ha sido un territorio que ha tenido muchas veces cierto complejo, ¿no? A lo mejor por todo lo que tenía detrás, a la hora también de compararse con otras comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también está allí. Luego hay otro tema que se ha comentado, que también yo creo que nos define y que fue decisivo a la hora de sacar adelante la autonomía en las primeras discusiones que hubo de lo que fue el Estatuto de 1982, que es un tema que sigue coleando a día de hoy y que está presente en esa última reforma estatutaria que antes también se comentaba, que es nuestra realidad territorial, ¿no? Podríamos decir, nuestra realidad territorial, nuestra realidad demográfica. Antes se ha dicho también, somos un territorio que supone prácticamente el 10% del total del territorio de España, que son unas cifras que desde luego no se cumplen, podríamos decir, en términos poblacionales, ¿no? Y somos un territorio muy extenso, pero muy despoblado, con una población muy dispersa, con un centro que es la ciudad de Zaragoza que reúne a más de la mitad de la población de todo el territorio. Entonces, bueno, esos desequilibrios territoriales, no solo de Aragón con respecto al resto de España, sino sobre todo también nuestros propios desequilibrios territoriales internos, han sido un tema también que ha definido, creo, nuestro devenir como comunidad autónoma. Fue un tema que ya se discutió, como digo, en lo que fue el Estatuto de 1982 y fue uno de los elementos que bloqueó fundamentalmente ese tránsito a la autonomía, ¿no? La disputa sobre qué número de diputados tenían que tener lo que iban a ser las futuras Cortes de Aragón, y nos encontramos hoy, en 2022, haciendo una reforma del Estatuto de Autonomía que en uno de sus puntos tiene que ver también con esa realidad territorial, ¿no? Yo creo que eso también ha sido un nexo que ha estado definiéndonos, ¿no? Como comunidad autónoma desde el comienzo hasta hoy. Y luego creo que hay otro elemento también, quizás se podrían hablar de otros, ¿no? Bueno, la importancia del agua en este territorio, etcétera, pero que hay otro elemento que creo que tiene que ver también con nuestra realidad como comunidad autónoma y con la evolución, ¿no? Que es de alguna forma lo que nos define como el sistema de partidos, podríamos decir, que existe en Aragón, la facilidad o dificultad que ha habido a lo largo del tiempo para lograr mayorías de gobierno, el peso del Parlamento. Creo que el peso del Parlamento en nuestra comunidad autónoma es también una seña distintiva con respecto a otros territorios y con respecto a otras comunidades autónomas, precisamente por todo esto, ¿no? Y el Parlamento ha sido también, si repasamos las distintas reformas estatutarias, un elemento crucial, ¿no? Es decir, en nuestro caso, buena parte de las reformas del Estatuto que se han ido produciendo han tenido un origen parlamentario, ¿no? Con lo que ello tiene de consenso, de acuerdo, ¿no? Muchas veces se habla también casi como un mito, pero de alguna forma es realidad también en Aragón, ¿no? El pactismo, ¿no? Como forma de hacer política
en Aragón. La última reforma del Estatuto, la que se está llevando a cabo, no tiene un origen en el Parlamento, tiene un origen en el Gobierno, pero sin embargo hay un acuerdo unánime, ¿no?, de todos los grupos de las Cortes de Aragón, que de alguna forma también refleja esa realidad. Y esta última característica yo creo que se ve muy clara si nos fijamos en algunos datos, ¿no?, y repasamos algunas cuestiones, ¿no? Nunca ha existido en las Cortes de Aragón una mayoría absoluta. Nunca. Es decir, las primeras elecciones fue la vez que se estuvo más cerca, que el Partido Socialista en 1983 estuvo a un escaño de lograr la mayoría absoluta, pero nunca ha habido una mayoría absoluta. Buena parte de los gobiernos de la comunidad autónoma, históricamente y en la actualidad, han sido gobiernos de coalición. Ahora se habla muchas veces de la novedad del gobierno de coalición. Bueno, pues, desde luego, a Aragón no pueden venir a hablar de la novedad del gobierno de coalición, sino que la excepción ha sido lo contrario, ¿no? Y hoy, incluso con un gobierno formado por 4 partidos y que incluso en la investidura tuvo el apoyo del diputado de un 5º grupo parlamentario para la investidura, ¿no? Ha habido, a lo largo del tiempo, 9 presidentes de la comunidad autónoma, incluyendo a Ramón Tejedor, allí presente, que lo fue en funciones durante unos meses de 1995. Antes de esos 9 presidentes de la comunidad autónoma existieron 4 presidentes. 2 estrictamente preautonómicos en el periodo de la preautonomía y otros 2, uno de ellos también en funciones, que no podríamos llamar preautonómicos porque ya existía la comunidad autónoma, pero todavía no se habían celebrado las primeras elecciones, ¿no?, por lo que tanto eran anteriores a Santiago Marraco, que fue el primero elegido ya por las Cortes de Aragón. Nunca hasta 2003 había repetido un presidente en el cargo, ¿no? De ahí también esa cifra elevada, que fue Marcelino Iglesias, que estuvo hasta 3 mandatos y en la actualidad ocupa el cargo Javier Lambán en su 2º mandato, ¿no? Pero también el repetir en el cargo, ¿no?, es una excepción. Eso, si comparamos Aragón con otros territorios, pues desde luego en otras comunidades autónomas no ha sido así, ¿no? Y vemos comunidades autónomas que han tenido presidentes durante décadas, ¿no? Y esto, desde luego, no ha sido así en Aragón, ¿no? Yo creo que estas características de nuestro sistema parlamentario, de nuestro sistema de partidos, ha sido un elemento que ha tenido que ver también nuestra conformación como comunidad autónoma y, sobre todo, en la evolución. Y luego también creo que en Aragón se da una característica que la diferencia de otros territorios y que enlaza con algunas cosas que comentaba antes Sergio, ¿no?, y que creo que también se da solo en Aragón. Quizás, de alguna forma, algo parecido ocurrió en Baleares, ¿no?, en la comunidad autónoma de Baleares. Quizás sería el único punto en común, ¿no?, con una situación así en Aragón, que es que Aragón fue el único territorio a la hora de crear el Estado de las Autonomías en el que, existiendo esa decidida voluntad de autogobierno, acabó yendo a la autonomía por la vía del artículo 143 sin más, ¿no? Ahora, para terminar, os comentaré un poco por qué digo esto de sin más. También haciendo un poco de autocrítica, no solo por algo impuesto desde mi punto de vista, sino que al final también gran parte de esa decisión nació del propio Aragón, ¿no?, y de los partidos entonces existentes y de las dinámicas entonces existentes. Es decir, muchas veces también tenemos la tendencia a considerar que eso fue algo impuesto. Desde luego, era lo que se quería desde otros sitios, pero desde aquí tampoco a lo mejor se plantó toda la batalla que había que plantar. Pero bueno, dicho eso, ¿por qué digo que se fue a la autonomía por la vía del artículo 143 sin más? Porque, bueno, desde luego Aragón no era uno de esos territorios de los que habla la Constitución que, por haber plebiscitado durante la Segunda República un estatuto de autonomía, podía acceder a la autonomía plena desde el primer momento del artículo 151, ¿no?, que eran Cataluña, País Vasco y Galicia, pero tampoco por peso poblacional, que hablábamos antes, por el poco peso poblacional y, por lo tanto, por el poco peso político que siempre ha tenido Aragón, tampoco fue un territorio como Andalucía, que en principio tampoco estaba previsto que fuera a esa autonomía plena, pero logró revertir esa situación. Pero ni siquiera fue, y esta es quizás la mayor diferencia, un territorio como la Comunidad Valenciana o Canarias, que fueron territorios que efectivamente también
se conformaron, se constituyeron como comunidad autónoma por esa vía del artículo 143, que significaba que hasta un determinado momento solo podías tener un determinado nivel competencial y que posteriormente, por medio de las reformas del Estatuto, podías ir ampliando tu nivel y acercándote a esas otras comunidades. Comunidad Valenciana y Canarias se crearon así también por la vía del 143, pero sin embargo desde el primer momento hubo una ley orgánica de transferencias que le transfirió un mayor número de competencias, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista institucional, en un primer momento sí que mantenían diferencias, pero no tantas desde el punto de vista competencial. Esto no ocurrió en Aragón, ¿no? Por eso digo que fue a la autonomía por la vía del 143, sin más, siendo un territorio con esa decidida voluntad de autogobierno. Quizás, como digo, solo en Baleares ocurrió algo parecido. Y para terminar, creo que efectivamente eso que ocurrió en 1982, que fue un logro en el sentido de que se logró aprobar un estatuto de autonomía, a la vez creó también cierto sentimiento de frustración, ¿no?, en amplios sectores de la población, que explica la evolución posterior, ¿no?, que explica el interés desde un primer momento en el que jurídicamente puede hacerse de empezar a tratar de reformar el Estatuto de Autonomía para ir primero ampliando competencias, después también igualándose institucionalmente con otras comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y creo que ese intento de igualación que, sinceramente, a principios del siglo XXI, con las reformas de los estatutos que tuvieron lugar por aquel entonces, creo que en lo sustancial se produjo entre todas las comunidades autónomas, pero hasta llegar allí creo que Aragón lideró en muchos procesos, pienso sobre todo en la reforma del Estatuto que se hizo en 1996, lideró en ese caso precisamente junto a Canarias el tratar de implementar y de poner en marcha esas reformas de los estatutos que al final dieran lugar a un Estado que podríamos llamar sustancialmente federal, ¿no? Es decir, con una serie de territorios con sustancialmente las mismas competencias y el mismo mapa institucional. Yo creo que esa voluntad de Aragón y esa capacidad de liderazgo que en el conjunto ha tenido Aragón en esos años se debe de alguna forma también a esa frustración o a esa peculiaridad que ocurrió en 1982. Y bueno, estas eran algunas de las cosas que... Pues muy bien, Enrique, muchas Nada. gracias. Gracias. Gracias a Enrique por recordarnos dos cosas importantes, que Aragón, como se suele decir, es tierra de pactos y que al principio nos costó un poco. Fuimos por la vía lenta, mientras otras comunidades han ido por la vía rápida y ahora tenemos que seguir ganando ese terreno, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Los aragoneses somos tercos y ahí avanzaremos en ese desarrollo. Y ahora, como decía Cosme, le toca el turno al primer Ramón Salanova. Ramón es jurista, es alto funcionario de la DGA, también ha publicado numerosos libros centrados en la organización territorial y yo creo que todos ustedes, que todos vosotros sabéis que tiene muchísima implicación con las casas y las comunidades del exterior. Así que, Ramón, tu turno, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización, a Luis Jablén, el que me hayan invitado, porque los que estamos ya fuera de los circuitos desde hace varios años, pues no deja de hacernos ilusión volver a este edificio de cuya construcción yo fui testigo, de cuya rehabilitación, y que luego fue mi lugar de trabajo durante 30 años. De manera que, y luego, por otra parte, desde el punto de vista humano, pues la posibilidad de veros a muchos de vosotros. Bien, el Estatuto de 1982, que ahora cumplimos 40 años, fue desde el punto de vista, diríamos, jurídico y político, claro, un avance importantísimo, puesto que permitió que Aragón recuperara instituciones de autogobierno, las Cortes de Aragón, el Gobierno, la Justicia de Aragón, y luego una cierta capacidad de autogobierno. Los que, diríamos de alguna manera, vivimos aquello, no podemos dejar de contemplar con asombro una cosa que posiblemente muchos de nuestros actuales jóvenes y tal no lo pueden sentir, el cambio que se ha producido en esos 40 años desde lo que era el Gobierno de Aragón con lo que es ahora. O sea, hay que pensar que en aquella época Aragón como institución no existía. Por no existir no había todavía ni delegado de gobierno, estaban los gobernadores civiles. Entonces, diríamos, no deja de ser asombroso cómo hemos podido llegar hasta aquí. Bien, es verdad que, como es natural, ese proceso no ha sido ni lento ni sencillo. Ya se ha comentado que el Estatuto de 1982
es de las autonomías de vía lenta, por esas circunstancias que ya se han comentado, y por lo tanto tiene un limitado número de competencias y las instituciones de gobierno también tienen sus limitaciones. Tras la reforma del Estatuto de 1996 es cuando se produce una cierta igualación ya de competencias con las autonomías del máximo nivel y es cuando realmente la comunidad autónoma empieza a tomar un tremendo desarrollo porque se empiezan a producir traspasos de competencias de una enorme carga de personal y de medios adscritos. Hay que pensar que a partir de ese momento se transfiere la universidad, el inserso, la educación universitaria, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y a partir del año 2006, cuando se aprueba la Ley de Atención a la Dependencia, también se encomienda a las comunidades autónomas la atención a los dependientes, con lo cual en ese momento ya la comunidad autónoma es la responsable de los grandes pilares del estado de bienestar para todos los aragoneses, cuestión como natural importantísima para la población. Por otra parte, también, aparte del tema, lógicamente las Cortes van aprobando leyes, van desarrollándose los instrumentos de gobierno y también el gobierno va tomando una decisión importante en asuntos de desarrollo económico y empleo. Y vosotros ahora todos sabéis que existen pues, cosas como las plataformas logísticas, Dinópolis, la ciudad del motor, el parque tecnológico Hualca, todas estas cosas que de alguna forma han dado lugar al empleo. En estos momentos, por lo tanto, tenemos, pasados 40 años, una comunidad autónoma que yo creo que tiene una gran pujanza, es un lugar que atrae inversiones del exterior, lo cual es una señal de que promete. También goza de estabilidad política y ha llegado a tener una importancia tremenda. Como datos simples, en estos momentos la comunidad autónoma tiene 57.200 empleados y tiene un presupuesto que alcanza los 7.241 millones de euros. O sea que, diríamos, ya digo, pensando en el comienzo de los 40 años, parece inaudito que hayamos podido llegar hasta aquí. Bien. En todo ese proceso estatutario, y claro, es lógico que yo dedique más al tema, porque es, supongo, por el que se me ha invitado a hablar, los aragoneses del exterior están presentes. En el Estatuto de 1982 se habla ya de fomentar la participación social y cultural de los aragoneses. En el Estatuto de 2007 se habla también de ello y se mandata a los poderes públicos para que fomenten la participación, den ayudas e incluso también intenten ayudar al retorno de quienes se fueron de Aragón, ¿no? Mientras tanto, como natural, el Estatuto tiene desarrollo legislativo. Hay dos leyes a lo largo del tiempo, una en 1985, la Ley de Participación, y en el año 2000, la Ley 5-2000 de las Comunidades Aragonesas del Exterior, ley que sigue en estos momentos vigente y que cumple ahora 22 años. Al aprobarse la ley en el año 2000, esa competencia que tradicionalmente había dependido de Cultura pasa a depender del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y luego pasará a depender de Vicepresidencia. Y es por lo que, diríamos, a mí me toca, en función de que yo estaba de secretario general técnico, el asumir, diríamos, la responsabilidad de gestión directa, diríamos, del tema. Y por eso, realmente, pues yo tengo una serie de recuerdos de los que voy a hacer un brevísimo resumen. Sean buenos recuerdos, ¿verdad, Ramón? Buenos recuerdos. Muy buenos, muy buenos. Un primer recuerdo que yo creo totalmente obligado, y estaréis de acuerdo conmigo, es Agustín Azaña, jefe de servicio, que con una entrega, con una eficacia, con una cercanía humana y profesional a las casas de Aragón, las hizo, diríamos, de alguna manera su vida. Y no solo trabajó, sino que disfrutó con ello. Y que incluso, ya jubilado, se tomó el trabajo de pergeñar un libro, un estudio exhaustivo de las casas de Aragón, que el Gobierno de Aragón publicó y que se presentó a finales del año pasado. Y que supongo que todos conocéis y que va a ser testimonio, diríamos, de consulta obligada para saber cuál ha sido, diríamos, el devenir de los aragoneses del exterior.
Bien, desde 2001, pues, diríamos, fuimos poniendo en marcha una serie de cosas que ahora muchas de ellas continúan. El Consejo de Comunidades Aragonesas del Exterior y su comisión permanente, que ha ejercido la representación ante el Gobierno de las inquietudes de las casas. Cada 4 años la celebración de un congreso, como se celebra ahora. Una serie de fórmulas de ayudas para inversiones, para equipamientos, para gastos corrientes. Una página web, una revista, encuentros con jóvenes e incluso jornadas de formación de directivos de las casas para ayudar. Y luego yo recuerdo que hicimos muchísimas visitas. Las casas, diríamos, con una acogida que siempre emocionaba, pues invitaban y íbamos siempre que podíamos, pues con motivo de celebración de aniversarios, con motivo de pregones, con motivo de actividades culturales, pues estábamos allí y teníamos un rato siempre maravillados de la ilusión con la que los aragoneses del exterior vivían desde la distancia diríamos, ese amor a Aragón, ¿no? Me parece obligado citar a algunas personas y pido perdón porque como natural yo no puedo citar a todos. Pero bueno, algunas con las que yo conocí, algunas fallecidas, Pascual Giner, Tomás Martín, Antonio Elbás, otros que ya, diríamos que yo creo que ya están jubilados o ya no sé qué es de ellos, Pedro Muela, Roberto Martín, Jacinto Bello y, desde luego, hay que citar, porque es obligado, a los incombustibles, a los que siguen estando al pie del cañón, incansables, que por citar a alguno, José Antonio Lázaro y Cosme García y Mir, que diríamos que están al pie del cañón. También intentamos estrechar lazos con los aragoneses que residían fuera de España. Procuramos estar en contacto con Toulouse y Bruselas, que todos los años celebrábamos allí San Jorge, teniendo en cuenta además que lógicamente hay que aprovechar siempre un poco la repercusión política de presencia de Aragón que podía tener respecto de las comunidades europeas, y también estrechamos lazos con América. Viajamos a Argentina y Chile, que más querría yo que haber viajado a más sitios, pero fuimos allí y como siempre, pues diríamos, nos quedábamos emocionados, asombrados del cariño, de la ilusión, de la energía con que se nos recibía. Y eso también pues, me dio ocasión de conocer a personas, algunas de las cuales están aquí, como Fernando Hermida, como Jesús Lostes, Daniel Monzón, Amelia Verdún, Alicia Castán, Blanca Hernando, que diríamos, pues con las cuales realmente, claro, estábamos en permanente contacto para mantener esas relaciones. Y bien, diríamos, no me quiero extender mucho más, concluyendo, estamos en 2022, han pasado 40 años y, lógicamente, la sociedad ha cambiado mucho, todos lo sabéis, y no solo ha cambiado la sociedad, sino incluso ha llevado que yo creo que el sentimiento de pertenencia a Aragón también, lógicamente, evoluciona. En estos momentos, supongo que lo sabéis, está ya en las Cortes de Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón, una ley de aragoneses y aragonesas en el exterior y sus comunidades, que lo que va a pretender es, no han pasado en balde 22 años, actualizar, adaptar la regulación legal a lo que son las actuales necesidades. Pero en cualquier caso, todos sabemos que las leyes son muy importantes. Yo realmente como jurista pues las valoro en cuanto que, por un lado, si son correctas, son testimonio, son testigos de la época que tratan de regular y, por otro lado, sin duda, impulsan a esa realidad, diríamos, haciéndola avanzar. Pero también es evidente que sin el decidido apoyo de sus destinatarios, las leyes no pueden servir para todo. Y en ese sentido está claro que tenéis una serie de desafíos delante de vosotros. Algunos que ya vienen ya de hace tiempo. El tema de la incorporación de las nuevas generaciones a las casas. El tema de la utilización total de las nuevas tecnologías, tanto para la interrelación entre vosotros como para difundir en el lugar donde estáis
todo lo que hacéis. Entonces, hay otro tema que yo creo que también me parece muy bonito y no es fácil, pero que si se trabaja codo a codo con el Gobierno podría darse alguna solución. El tema, sabéis que un tema de actualidad es la despoblación, es el tema de la despoblación en ciertos territorios. Está claro también que hay muchos de los aragoneses del exterior, particularmente, lógicamente, los de mayor edad, que tendrían ilusión por volver a su lugar de origen, pues ya estar tranquilos y tal. Está claro también que podría haber segundas, terceras, cuartas generaciones de aragoneses que podrían también ilusionarles el venir a estudiar Aragón e incluso el emprender actividades en Aragón en estos momentos en que yo creo que hay muchas posibilidades de hacer cosas en esta tierra. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hay un campo de actuación que no debéis dejar de explorar. Ya he visto en el programa, efectivamente, que dentro de un rato, y me parece muy bien, tenéis una ponencia que es retos ante un mundo, una sociedad cambiante. Bueno, pues ahí tenéis, diríamos, que hacer debates, propuestas, que examinar lo que podéis hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido para mí ilusionante y un placer el estar un rato con vosotros. Pues muchísimas gracias, Ramón, porque ha sido muy emotivo, ¿eh? Has hablado desde el corazón, desde el sentimiento, y además también nos has dado la percha para la siguiente mesa para hablar de esos retos de ir incorporando a las nuevas generaciones, las redes y ese retorno, ¿no?, que algunas personas quieren volver a su tierra. Bueno, y nuestro último ponente, no menos importante, es Ramón Tejedor. Ramón ahora es director gerente de Aragón Exterior, pero ha sido muchísimas cosas a lo largo de su amplia trayectoria, porque, como bien ha dicho Enrique, ha sido incluso presidente del Gobierno de Aragón, diputado, consejero de Presidencia, e incluso ha sido, Ramón, director de mi casa, donde trabajo yo ahora, que es la Corporación de Aragón y Radio y Televisión de aquí de Aragón. Así que, Ramón, terminas esta interesante ronda de ponencias y esa opinión tuya sobre estos 40 años de autogobierno. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí y a la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, que me ofreció la oportunidad de intervenir en esta mesa. El hacerlo en el último lugar, obviamente, significa que me vería obligado a reiterar algunas de las cuestiones que aquí se han planteado, lo que no quiero hacer porque las comparto en el 99%, y, en consecuencia, voy a centrarme para, insisto, no volver a plantear lo ya planteado. Voy a centrarme en un elemento que, a mi juicio, ha sido esencial para comprender perfectamente qué subyace en estos 40 años de vigencia del Estatuto de Autonomía que se cumplieron el pasado 10 de agosto. El concepto para mí fundamental es la capacidad de entendimiento, de acuerdos y de compromisos entre los diversos actores políticos y sociales. Los aragoneses hemos tenido en estos 40 años una capacidad para ponernos de acuerdo en las grandes reformas, para ponernos de acuerdo en las grandes iniciativas, que creo hemos sido ejemplares. Posiblemente porque en el pasado, en nuestra historia, está en nuestro ADN como aragoneses. No citaré ninguna otras comunidades autónomas, pero hay comunidades autónomas que no pueden lucir los antecedentes históricos que nos ha expuesto tan excepcionalmente José Antonio Adell en la primera conferencia esta mañana. Muy bien, son comunidades autónomas, tienen ahí su estatuto y su desarrollo en las últimas décadas. Pero la capacidad de sentirse aragonés décadas, eso solo lo tenemos posiblemente los aragoneses con la intensidad con la que lo vivimos. Y eso es un activo primordial, eso es un elemento referencial. Se ha hablado del compromiso de Caspe, es decir, siempre la capacidad de ponernos de acuerdo cuando no parecía posible. Y
también quiero hoy aquí decir algo que en estos tiempos en los que en algunos lugares los nacionalismos son rupturistas y muy peligrosos para defender el concepto de España, quiero también ponerlo de manifiesto. ¿Por qué tenemos un estatuto de autonomía y por qué 40 años de estatuto de autonomía? Porque el 6 de diciembre de 1976 los españoles aprobamos en un referéndum una Constitución fruto de un compromiso político de todas las fuerzas representadas en las Cortes Generales que permitió posteriormente poner en marcha las herramientas llamadas estatutos de las comunidades autónomas y especialmente el Estatuto de Autonomía de Aragón. Esa Constitución es el cimiento que subyace debajo de nuestro estatuto y de los correspondientes 40 años. Pero era tal el vigor, como ya se ha explicitado aquí, subyacente en el ADN de la sociedad aragonesa, del ansia de autonomía, que cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas sobre la base de esa nueva Constitución, el 15 de junio de 1977, un momento que además personalmente no puedo olvidar. Yo era dirigente de las Juventudes Socialistas y recuerdo que me encargaba de la organización de varias mesas electorales, lo que se llamaba el control que los ciudadanos a través de las formaciones políticas ejercemos en las mesas electorales. Esas elecciones se celebran el 15 de junio del 77 y un mes después, el 10 de julio de 1977, se crea la Asamblea de Parlamentarios de Aragón. Es decir, ya se entiende que hay que vigorizar la necesidad de andar el camino autonómico. Y eso se repite siempre en todos los hechos históricos de Aragón. Y en 1978, el 10 de abril, en Calatayud, se crea por primera vez el órgano preautonómico llamado entonces Diputación General de Aragón, con Juan Antonio Bolea Foradada al frente. Y cito a Juan Antonio Bolea Foradada como ejemplo del nivel de dirigentes políticos de uno y otro signo del espectro ideológico político con el que contaba Aragón en aquel momento. Son esas personas, extraordinarias personas en el ámbito político, capaces del 10 de abril constituir la Diputación General de Aragón y 13 días después, 13 días, no 13 meses, 13 días después, el 23 de abril de 1978, recorrer las calles de Zaragoza, la mayor manifestación pública nunca celebrada, la que estaba en ese ADN impregnado en la historia que también se nos ha descrito hoy. El resto, acuerdos, acuerdos y acuerdos. Muchos, podría citar muchos, pues desde el Pacto del Agua, por ejemplo, en el año 1992, cuando las Cortes de Aragón por unanimidad, en un asunto tan polémico siempre como ha sido el agua, con la amenaza exterior de ese vocablo llamado trasvase pululando por encima de la sociedad aragonesa, el Pacto del Agua es un gran acuerdo. Pactos para poner en marcha cuestiones medioambientales muy importantes que también hoy se han descrito aquí, que ha permitido, por ejemplo, contar con la red fantástica de espacios naturales protegidos con la que contamos en nuestra comunidad autónoma. Acuerdos para las sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía, para llegar a esa amplia posibilidad de competencias que se pone en marcha en los últimos 25 años con los niveles que ya han sido descritos hace un momento por Ramón Salanova y en los que hemos alcanzado. Y acuerdos, he hablado no solo en el ámbito meramente institucional, sino me he referido al ámbito público-privado. Lo que hoy se llama colaboración público-privada en Aragón ha sido siempre un ejemplo. El entendimiento en la esfera social entre organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y los sucesivos gobiernos de Aragón, de todo signo y pelaje, como se dice coloquialmente, ha sido admirable.
porque posiblemente, y aquí hay varios juristas, la cultura del pacto es inherente a esto que llamamos el derecho foral aragonés. Creo que tenéis una expresión que se llama algo así como startum escharte, que viene a querer decir que somos capaces de llegar a esos pactos. Siempre la colaboración público-privada ha permitido poner en marcha a través de esas sinergias políticas en el ámbito socioeconómico que nos sitúan en estos momentos a la cabeza de esa coyuntura en Aragón. Somos la segunda comunidad autónoma con la tasa de desempleo más baja. A pesar de tener solo un 3% de la población española, en una geografía que, como se ha recordado, es el 10%, voy a llamar, de kilómetros cuadrados, a pesar de eso, hemos sabido poner entre todos, ámbito público y privado, en valor nuestra fortaleza geoestratégica, nuestro equipamiento en infraestructuras, nuestro talento, nuestra preparación, nuestra universidad. Y ello ha sido un foco de atracción de inversiones tan notable que nos ha colocado a la cabecera de ese desarrollo socioeconómico a pesar de los desequilibrios intraterritoriales que tenemos. Fuimos capaces también, para trabajar en esa regresión demográfica, de pactar entre todas las formaciones políticas, por ejemplo, la comarcalización de Aragón, con 33 comarcas. Porque cuando tenemos en estos momentos 500 municipios con menos de 500 habitantes, la comarca y sus cabeceras comarcales pueden ser un elemento revitalizador para frenar y revertir esa sangría demográfica a la que me refería. Por lo tanto, estemos orgullosos de lo que hemos hecho. Estemos orgullosos que nos hemos convertido en un centro logístico extraordinario en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, que hemos sido capaces de situar al aeropuerto de Zaragoza como el segundo aeropuerto de carga de España, por todo lo que significa, que hemos sido capaces en Teruel recientemente de tener un aeródromo, un aeropuerto ejemplar en una estrategia de reciclado, recuperación y mantenimiento de aeronaves, liderado por la empresa Tarmac del grupo Airbus, la primera empresa del sector aeronáutico en Europa. Por lo tanto, se han hecho muchas cosas y se han hecho, insisto, y voy a concluir, gracias a esa capacidad de entendimiento en todos los ámbitos, porque hoy no hay política, diseño de estrategia y futuro de la sociedad que no se asiente sobre eso que se llama la colaboración público-privada. Hoy aquí tenemos un ejemplo, y lo digo por lo siguiente, lo he visto cuando hemos llegado. Aquí tenemos 7 cubos que recogen 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Asamblea de Naciones Unidas aprobó el 25 de septiembre del año 2015. El número 17, que está puesto ahí, habla de la necesidad de la colaboración público-privada para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos cuya consecución, veo el 4 que pone educación de calidad, requiere de las herramientas que el Gobierno de Aragón y el Estatuto de Autonomía ha posibilitado, porque hoy la educación es una competencia aragonesa gracias a la última reforma estatutaria del año 2007 y a los acuerdos que se negociaron antes del año 2007 y que permitieron a finales del siglo pasado transferir esas competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón. Estáis vosotros en el territorio, fuera de Aragón, viviendo, unos en España, otros en países fuera de España. Pues bien, el orgullo de ser aragoneses es, creo yo, lo que debe sintetizar una jornada como esta. Id con orgullo diciendo, Aragón, hemos seguido recuperando lo que fue un gran país, una gran corona, una gran nación. Y Aragón hoy, con este Estatuto de Autonomía, ofrece posibilidades de libertad, de desarrollo democrático y de desarrollo social para las futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.
Ramón Tejedor, muchísimas gracias por ese espíritu positivo, optimista que ha impregnado toda tu intervención, porque nos venimos un poquito más arriba y como se tienen que venir ahora todos vosotros, porque vamos a dedicar unos minutos, si os parece, antes de irnos a esa pausa, a ese café, así queréis participar, porque esa es la idea de este encuentro, no solamente de las personas que estamos aquí, sino de los que estáis ahí, que estáis un poquito más bajitos, pero estáis al mismo nivel, en el sentido de que podéis participar plenamente en esta mesa redonda. No sé si tenéis alguna cuestión que trasladar de ese espíritu aragonés, de ese orgullo de ser aragonés también en el exterior. ¿Queréis formular alguna pregunta a las personas que nos acompañan? Yo os invito a ello. Si no, yo me lanzo a hacer preguntas aquí a las personas que nos acompañan. El caballero, le damos el micrófono para que se le escuche correctamente. Hola, Adelante. buenos días. Hola, buenos días. A ver, yo quería hacer una pregunta. Oíamos al presidente Lambán justamente el 10 de agosto, allí en Huesca, quejarse del tema de la financiación autonómica. Y decía que, bueno, amargamente, yo creo. Yo quería hacer dos preguntas. Una, ¿por qué en el 2007, si lo sabéis o lo intuís, no se dejó el tema de la financiación en una adicional allí más o menos disimulada, un poco para que después los gobiernos hicieran lo que les diera la gana, los gobiernos centrales, un poquito casi que lo que les diera la gana? Y también, ¿qué futuro tenemos? Porque la queja esa tendrá eco de cara. ¿Hay alguna expectativa de que se consiga una financiación adecuada para Aragón? Pues la pregunta clave del futuro de nuestro estatuto, ¿quién se lanza en un primer momento a contestarla? Ramón, tú estabas en la época en la que se llevó a cabo esa reforma en el Gobierno de Aragón. Y Ramón después. Vale. Hay preceptos legales, en este caso estatutarios, que, diríamos, bueno, pues fijan una especie de compromiso, una especie de deseo, pero que luego el convertirlos en realidad es difícil. El tema de la financiación autonómica, yo creo que está muy clara cuál es la dificultad. Se trata de una tarta en la que, si lo que ocurre es que alguien tiene más para quitarle a otro, el problema de negociarlo es dificilísimo. Entonces, yo creo que, diríamos, puede ser más fácil el que todo el mundo tenga más financiación si los recursos del Estado lo permiten, que no el cambiar entre los porcentajes, porque, claro, la discusión de siempre, la población, diríamos, el tema de la dispersión, todo es muy complicado. Y, por lo tanto, bueno, yo creo que hay que seguir, diríamos, pidiéndolo, hay que seguir negociándolo y, diríamos, pues en el momento en que haya posibilidades económicas a nivel estatal, pues que, diríamos, haya una mejora general de la financiación autonómica. Ramón Tejedor. No, sí, yo quería decirte que, en efecto, el presidente actual, Javier Lambán, puso eso sobre la mesa aprovechando el 10 de agosto, que era el día que exactamente se cumplían los 40 años, porque hubo una promesa hace un año aproximadamente del Gobierno central de constituir una comisión, de hecho formalmente así se habló, para trabajar en la reforma de la financiación autonómica. Claro, eso requiere un consenso y un acuerdo, y en efecto es muy difícil. Es muy difícil cuando los interlocutores son 17. Y es muy difícil con la situación del Gobierno central, que no tiene como gobierno de coalición, los dos miembros de la coalición no suman una mayoría parlamentaria, con los apoyos sui generis con los que tiene que contar para eso llevarlo a cabo, y donde además ahora se añade, en el año que nos encontramos, 2022, que dentro de 8 meses se van a celebrar unas elecciones autonómicas y municipales en 13 de las comunidades autónomas, que va a ser pues casi imposible, digo casi imposible, llegar a un acuerdo. Pero de esa reivindicación el Gobierno de Aragón no va a cejar,
porque hay que, y lo ha puesto de manifiesto antes muy bien Sergio Larraga, hay que trabajar necesariamente ese asunto de la reforma de la financiación. Sergio. Sobre todo en comunidades como Aragón, donde tenemos unos desequilibrios territoriales extraordinarios. Porque, reitero el concepto que he dicho antes, 10% de la superficie y solo un 3% de la población. No puede tratársenos igual que a Andalucía, que a Cataluña o que a comunidades con muchísima más población. Sergio. Bueno, pues efectivamente, redundando lo que ha comentado nuestros Ramones, Salanova y Tejedor, Tejedor y Salanova, el problema de la financiación no es solo algo que atenga a Aragón, es que son 17 comunidades autónomas y esa es la dificultad de llegar a un acuerdo. Pero la realidad aragonesa es la que es y el actual sistema de financiación autonómica para todos, para todos que estamos en el régimen de financiación común, la realidad aragonesa es que tenemos un 2,9, un 3% de la población estatal con un 10% del territorio, con una población muy envejecida y muy dispersada. Y todos los aragoneses tienen los mismos derechos de acceder a los servicios públicos con independencia de dónde vivan, en el medio urbano, en el medio rural, donde sea. ¿De acuerdo? Esa es la dificultad, que el servicio público en Aragón, la prestación del servicio público es más cara por esas circunstancias territoriales y demográficas, sobre todo por el tema de la dispersión y el envejecimiento. Llegar a un acuerdo es muy complicado, lo decía Ramón Tejedor, 17 comunidades autónomas. Pero, insisto, muy relacionado con la financiación, nuestro Estatuto de Autonomía que estamos desarrollando, se está desarrollando bien, tiene una asignatura pendiente, que no solo depende de Aragón, evidentemente, que es ese artículo 108 que prevé un acuerdo económico-financiero bilateral entre el Estado y Aragón. Ya no hablamos de 17 comunidades autónomas, es una relación de tú a tú entre el Estado y Aragón. Yo pienso que eso se debería explorar bastante más. En cualquier caso, la dificultad con ese régimen de financiación común, la dificultad viene entrañada porque somos no sé cuántas comunidades autónomas las que estamos ahí. Pero para todo lo que hemos hablado, desarrollo económico, desarrollo de nuestra identidad como aragoneses, desarrollo social, para todo eso hace falta financiación, si no son palabras que se lleva al viento. Sergio, muchísimas gracias a Ramón Tejedor y Ramón Salanova. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, adelante. Yo tenía una reflexión. Soy Ángel Larraga, el representante de la Casa de México, y llevo 13 años en México y ya desde allá se ven las cosas un poquito diferentes. Pero yo estuve en aquella manifestación que ha dicho Ramón Tejedor. Yo tenía entonces 29 años y estábamos abriendo todas las calles de Zaragoza para colocar el gas y cerrar la fábrica donde hoy estamos, en el hotel en el que hoy estamos, teníamos 2 gasómetros, era la fábrica del gas. El gas lo fabricábamos allí, cosa que ahora traemos de fuera y es tan caro. Aquí en Zaragoza lo fabricábamos, en el Camino a las Torres, donde estaba el hotel. Entonces, el escenario era ilusionante, muy ilusionante. Yo tenía 29 años, oye, aquí andábamos con las excavadoras abriendo las calles. No entendimos muy bien una parte de la población, igual no se explicó. Hoy me ha quedado algo más claro, después de 40 años, ¿por qué nos quedamos en el 143, así como rezagados? Ahí fue una primerísima desilusión, pero bueno, hay que reconocer la cultura del pacto y todo lo que se ha hecho este año, estos 40 años. Qué bueno que el PIB ha crecido un 10, hombre. Dicho en términos así, parece que es un buen crecimiento. Si lo pusiéramos en otros términos, igual no sería tanto, pero bueno. Nos tenemos que felicitar. Pero ahora vamos al futuro. Vamos al futuro y hay que hablar, pues eso, de la financiación, un poquito ya lo habéis comentado. Que la técnica de la financiación y de la negociación está clara y está complicada y es compleja. Pero hay temas de actitud y somos baturros y somos perseverantes. Y yo digo una cosa. Vamos a ver. El Gobierno de Aragón debería tener una relación bilateral que acaba de comentar ahora Sergio Larraga, yo soy Ángel Larraga, que seguro que acabamos siendo familia en algún momento, lo vamos a explorar, ya nos hemos comprometido esta mañana, pero nosotros ahora visto desde fuera, en las Cortes Nacionales, que es donde se discute esto, ¿qué veíamos de Aragón? Antes veíamos a la Bordeta, ahora vemos a Teruel Existe. Oiga, pero nuestros diputados nacionales, para el público en general, cuando van a Madrid, son invisibles.
Se va el micrófono. ¿Algún problema a lo mejor con...? La pila que se la sacaba. Sí, se ha quedado sin batería. Siga. Si levantas un poquito más la voz, te escuchamos todos. Que se venga aquí delante. Que se venga delante. Que se venga delante, que se venga delante. Sí, o si no, si quiere salir y acercarse un poquito más, o desde aquí. Ponte aquí. Desgraciadamente, pues ya no está entre nosotros. Vemos a Teruel existe, pero ¿solo Teruel existe? ¿Es la representación de Aragón? No, señores, no, hay más. Hemos hablado antes de que se iba a pelear por 14 escaños en Teruel. 14, oiga. Pero son invisibles para el público en general y ya desde el extranjero ni cuento, ¿no? Entonces, o cambiamos un poquito la actitud y somos más perseverantes y más tozudos, y los medios de comunicación son cajas de resonancia. Tienen que salir. Los diputados nacionales tienen que salir a decir, señores, tenemos una financiación en Aragón injusta, totalmente injusta por esto y por esto. Y hay que dar esos mensajes, porque dice, oye, no voy a salir a montar ruido porque yo soy muy bueno negociando en el vis a vis. Perfecto. Otros también son buenos negociando en el vis a vis, pero salen a hacer ruido. Entonces, yo creo que un poquito más de ruido deberíamos hacer. Esa es mi reflexión. Y desde luego, felicidades porque la trayectoria de Aragón desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en estos 40 años ha sido formidable. Pero recojo también la ponencia de esta mañana. Somos a veces demasiado humildes. Yo, por ejemplo, estudié en el Instituto Goya y me daba clase de literatura la Sender, su hermana. Nunca comentaba que era hermana de Ramón J. Sender, lo comentábamos en plan bajito. Dice, oiga, vamos a ver. Que saquemos pecho, ¿no? Saquemos pecho y salgamos a los medios y digamos que somos diputados aragoneses nacionales, que no pasa nada, que no nos van a dar una colleja en el partido que corresponda. Y si nos lo dan, mala suerte, porque defendemos los intereses de los ciudadanos aragoneses. Tiene razón. Simplemente es esa reflexión. Gracias. Yo por la parte que me toca... Claro, ya, pero... A mí, por la parte que me toca de los medios de comunicación, yo simplemente soy una redactora, pero sí que tenemos un equipo en Madrid y sí que intentamos dar voz en nuestra tele autonómica a esos diputados de las distintas formaciones cuando intervienen en el Congreso, en el Senado. Otra cuestión es, ya es un debate de más entidad, el hecho a nivel nacional de la presencia que tiene Aragón en los medios de comunicación. Ocurre como en el resto de los ámbitos. Somos pocos, somos buenos, somos calmados. Entonces, a veces no tenemos voz o representación en los medios nacionales. Es así. O si la tenemos, pues es por noticias que no son demasiado agradables. Pero por la parte que nos toca, es decir, de Aragón Televisión, sí que intentamos que estén representados esos diputados. Ya, bueno, por internet se puede ver, ¿eh? Por internet se puede ver. Ya. Que las nuevas tecnologías, que luego lo hablaremos, nos están acercando a todos. No sé si queréis darle alguna réplica a nuestro otro Larraga. Sí. Ramón, ¿tú, Enrique? Bueno, muy brevemente también ha comentado dos temas. Bueno, el último tiene que ver también con el peso que tiene Aragón en el Congreso de los Diputados. Bueno, son 350 diputados que hay que repartir entre todas las provincias. Bueno, en Aragón hay 13, o sea, hay 7 por Zaragoza, 3 por Huesca y 3 por Teruel, del total de 350, siendo que aún así hay más de los que estrictamente correspondería en términos estrictamente poblacionales, pero eso también el régimen electoral está configurado de esa manera para que la representación no fuera todavía menor. Pero bueno, son 13 de 350 y luego ya el funcionamiento interno de los partidos o a lo que se quiera arriesgar cada uno o cada una, eso ya es otro tema que ya desconozco y en el que no entro, ¿no? Pero la primera cuestión que comentaba también de por qué se terminó yendo por esa vía del artículo 143, que era un poco lo que he comentado antes cuando he tenido el turno de palabra, pero que he pasado también muy por encima por no alargarme en exceso. Hay diversas razones, es decir, es cierto que al final llega un momento en el que desde el Gobierno central, desde mi punto de vista, hay una percepción
de que la cuestión autonómica está yendo más lejos de lo que a lo mejor originariamente se pensaba en un primer momento, ¿no? O que tiene una extensión mayor, o a lo mejor, más que mayor, más rápida, a lo mejor, que la que estaba prevista por parte del gobierno entonces de Adolfo Suárez. Y entonces se pone en marcha lo que se llamó una política de giro autonómico, con una serie de herramientas no solo políticas, sino también jurídicas, que lo que tenía como objetivo final era lo que comentaba antes, que es que, bueno, que al final, en principio, solo Cataluña, País Vasco y Galicia se constituyan al menos como comunidad autónoma, o al menos como comunidad autónoma que tenga desde el primer momento el máximo nivel de competencias, ¿no? Y se trata de frenar que otras, desde un primer momento, lleguen a eso. Como decía antes, Andalucía se salta, entre comillas, esa norma y logra constituirse desde el principio como una comunidad del artículo 151. Entonces, eso es así, pero también lo decía antes, pero también hay cuestiones que dentro de Aragón influyen en que al final se constituya por la vía del 143, porque lo que ocurre en el proceso autonómico es que llega un momento en el que hay un conflicto entre ambas vías y se cree que no se va a poder transitar ni por la del 143 ni por la del 151, porque el punto central de ambas vías era que era necesario que los ayuntamientos de las distintas provincias que se quisieran constituir en comunidad autónoma tomaran una serie de acuerdos de iniciativa autonómica. Y hay un problema fundamentalmente, bueno, en Zaragoza y en Huesca llega un momento en el que se superan los requisitos exigidos para acceder por la vía del artículo 151, pero de alguna forma en Teruel la situación está bloqueada porque los alcaldes pertenecientes entonces a la Unión de Centro Democrático, que era el partido que gobernaba en Madrid, bueno, en el gobierno de Adolfo Suárez, consideran que hasta que no se garantice que en las futuras Cortes de Aragón va a haber una igualdad de número de escaños de las tres provincias, no van a empezar a tomar los acuerdos de iniciativa autonómica, ¿no? Que era ese tema territorial que comentaba antes como uno de los elementos que nos ha ido acompañando desde el principio hasta la última reforma del Estatuto de Autonomía, aunque con distinto signo. Entonces, por eso no se están tomando los acuerdos. Esos alcaldes representaban, si no recuerdo mal, el 80% de los municipios de Teruel, por lo tanto, la mayoría exigida para ir tanto por una vía o por otra. Y al final esa situación se desbloquea por un órgano que fue la Mesa de Partidos, que no era un órgano recogido en ninguna norma, sino que es un órgano creado para salir de esa situación de callejón sin salida, y también la mayoría de los partidos de Aragón acuerda ir a la autonomía por la vía del 143. Es verdad que porque no hay una facilidad desde el Gobierno central, porque se están tomando ya los primeros pactos autonómicos que van también en esa línea, es decir, el ambiente no ayudaba, pero también desde aquí llega un momento que para salir de esa situación de bloqueo se toma esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, por unas razones y por otras, eso fue lo que ocurrió. Gracias, Enrique. Si os parece, si no hay ninguna pregunta más, hacemos una pausa. Sí tenemos una pregunta aquí a nuestro presidente. ¿Tenemos micro para acercárselo? Gracias. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los especialistas y juristas que nos habéis puesto y explicado lo que es el Estatuto de Autonomía, las sucesivas leyes que se han desarrollado posteriormente y la implicación que ha supuesto para las comunidades aragonesas del exterior. El mundo de las leyes es muy complejo para la mayoría de nosotros, pero vosotros nos lo habéis hecho muy fácil y muy cómodo. Habéis comentado una cosa que me ha extrañado, que es lo de la paralización del Archivo de la Corona de Aragón. No sé el porqué, pero me ha extrañado, ¿no? Y habéis hablado de visibilidad de Aragón en el resto de España. Yo también pediría que la visibilidad de las casas de Aragón tuvieran mucho más protagonismo del que tienen. Y me explico. Hay una anécdota, pero que en cierta manera quiero destacar. Yo sigo con bastante frecuencia todo lo que se relaciona con Aragón y, de manera especial, el acto del Día de San Jorge en la Aljafería. Normalmente nos invitan a las casas a que participemos de ese acto
Y hace 3 o 4 años tuve la suerte de poder estar, y cuando acabó el presidente del Gobierno de Aragón, me acerqué y le dije, presidente, no sé quién le ha preparado el discurso, pero no ha mencionado para nada a los aragoneses del exterior. Espero que la próxima vez nos nombre. Vale, vale, es que no puedo estar en todo. Vale, muy bien, no se preocupe, simplemente es un comentario porque creo que los aragoneses del exterior tendrían que estar hoy aquí nombrados, aunque solamente fueran nombrados. He seguido después, posteriormente, las intervenciones en sucesivos años y los aragoneses del exterior seguimos sin aparecer para nada. Yo pido aquí, en este Congreso, que, por favor, a partir de ahora, las instituciones de Aragón tengan más en cuenta a las comunidades aragonesas del exterior, porque las consideran oficialmente que somos unas embajadas de Aragón. Evidentemente que somos unas embajadas. Y si el Gobierno de Aragón necesita financiación para su desarrollo, las comunidades aragonesas del exterior también necesitamos ser subvencionadas adecuadamente para lo que somos, lo que representamos en el cómputo de nuestras respectivas casas y centros. Y finalmente, quiero hacerles una pregunta que es la siguiente. Se ha pedido, yo nunca he entendido por qué Aragón no era considerada como una comunidad histórica. No lo he entendido nunca. ¿Qué comunidad española tiene más historia que Aragón? Y entonces yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué Aragón no es considerada como una comunidad histórica? Y la pregunta es, acerca de esto, ¿qué hubiéramos ganado si en lugar de denegar la particularidad de ser histórica, nos lo hubieran aprobado? ¿Qué hubiera ganado la Comunidad Autónoma de Aragón si se hubiera considerado comunidad histórica? Gracias. Gracias. ¿Quién recoge la pregunta? Sergio Larraga. Le da la réplica, Sergio, gracias. Dos aspectos. Lo del Archivo de la Corona es muy puntual. Es una de las disposiciones del Estatuto que están incumplidas. El Archivo de la Corona, yo decía, la identidad es sentimiento, pero también se plasman otras cosas. Todo el archivo documental, no todo, pero bueno, una buena parte del archivo documental de nuestra identidad como pueblo aragonés está en ese Archivo de la Corona, que es de titularidad estatal. Y vuelvo a repetir, nada que discutir, y que la sede está en Barcelona y que está bien la sede en Barcelona, nada que discutir. Pero debería tener un patronato. Desde el año 2007 está creado. Ahora dicen que, bueno, que a lo mejor en el mes de octubre igual se reactiva, pero que lleva bloqueado políticamente, de facto, desde el año 2007. Y el segundo aspecto fundamental. Aragón ya es reconocido como nacionalidad histórica en el Estatuto desde el 2007, bueno, desde antes, pero ahora ya con toda claridad. Pero tocas un tema que es apasionante. Hablamos de los derechos históricos, porque veo entre el público también gente que estaría encantada de hablar. Hay una disposición adicional en el Estatuto que habla de los derechos históricos de Aragón, que se reconocen para otros territorios y bien por ellos, pero que la misma disposición para el Tribunal Constitucional no ha servido para Aragón. De hecho, aprobamos una ley de derechos históricos que, lógicamente, nos la llevaron al Constitucional y nos tumbaron la mayor parte de esa ley. Efectivamente, sería un tema para tratar casi monográficamente. Y, por supuesto, apoyo al 1000 por 1000, que el protagonismo de las casas aragonesas tiene que subir. Y yo pienso que el Gobierno de Aragón es consciente de ello y yo pienso que lo vamos a ver. Gracias, Sergio. Pues ahí queda la reivindicación, a ver si se satisface de alguna manera. Ahora sí, si os parece, nos vamos a por ese café y luego retomamos.
De nuevo, si les parece, nos vamos sentando, ocupando los asientos, que tenemos mucha demanda y nos podemos quedar sin silla, ¿eh? Así que busquen posiciones adecuadas y vamos a comenzar a retomar esta sesión. Que antes hemos aprendido mucho y ahora yo creo que vamos a aprender mucho de corazón, de sentimiento, de vivencia. Bueno, esta mesa está dedicada a conocer esos retos de las casas y centros de Aragón. Sabemos que hay 65 casas y centros repartidas por todo el mundo, mayoritariamente en Europa y América, que hoy tenemos buen ejemplo de ello. Hay más de 21.000 asociados y yo os quería dar un dato. Hay 49.000 residentes aragoneses en el extranjero y el 62% ya ha nacido fuera de Aragón. Es decir, que la labor que tenéis, no solo para ser embajada, sino para esas generaciones jóvenes, conozcan Aragón, conozcan la identidad, el patrimonio, nuestra historia y que vengan y que conozcan nuestros pueblos, tenéis una labor fundamental. Y yo un poquito con lo que estabais diciendo antes, que Cosme ha sido bastante crítico en eso y también nuestro presidente de la federación en el hecho de que queréis tener más visibilidad. Vamos a hablar de todo ello en esta mesa, de esos retos, de esas incorporaciones de las nuevas generaciones, la gente joven y las redes tecnológicas. Y yo quería también recordar, que lo ha apuntado Ramón Salanova, esa ley de aragoneses y aragonesas que os va a dar un estatuto propio a vosotros, que os va a recoger vuestros derechos y que va a intentar también, a ver si es posible, porque luego sabéis que cada ley tiene su desarrollo, pues a ver si es posible que os den más vínculos de representación y que faciliten iniciativas y medidas para que la gente que quiera, o vosotros, o la gente joven que se ha tenido que marchar a trabajar allí, pueda volver. Bueno, después de este speech, ahora ya voy a presentar a mi estupenda mesa, con estas estupendas personas. Voy a sentarme y voy a empezar por allí, por el lado derecho, por Elena Usán, que Elena viene del Centro Aragonés de Madrid. Elena, buenos días. Es casa. Es casa, pues casa de Aragón en Madrid. Buenos días. Tenemos un montón de casas y un montón de centros que yo no sé muy bien qué diferencia hay, supongo que es un tema de nomenclatura. Pues es casa. Y nosotros tenemos una casa y estamos en Madrid. Muy bien, bienvenida, Elena. Gracias. Y ahora nos vamos a viajar. Nos vamos hasta Curitiba, nada menos, allá lejos, porque hasta desde allí ha venido Blanca Hernando, de la Asociación de Amigos, ¿verdad? De Aragón, de Curitiba, de Brasil, nada menos. Seguimos viajando y nos vamos hasta Rosario, que me encantaría también, al igual que Curitiba, ir con Amelia Verdún, ¿verdad? Amelia, por supuesto. Buenos días o buenas tardes ya. Sí, bueno. Buenos días. Y buenos días. Buenos días. A mi izquierda tenemos a Ximena Lostra. Ximena es de Badalona, ¿correcto? Exactamente. Exacto. Aunque luego nos tiene que contar que se ha venido a vivir aquí, que es una de las que ha retornado. Continúo con Cristina Carrasco, que Cristina viene de Palma de Mallorca, que se tiene que estar estupendamente allí. Calorcito todavía. Calorcito. Y bueno, Javier, nuestra representación masculina, Javier Jarque. Valiente. Valiente. Que viene desde Elche. Buenos días, Susana. Sí. ¿Has visto qué buena acogida? Yo estoy encantado. Yo era la única mujer de la mesa anterior, a mí no me habéis aplaudido, ¿eh? ¡Bravo! Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de los retos y yo sí que quiero que cada una de vosotras y de vosotros... Tranquila, que me siento identificado, no te preocupes. Pues nos contéis un poquito lo que hacéis en tu casa, cómo lleváis el nombre de Aragón o las actividades que hacéis o los vínculos, cómo intentáis pues, que nos conozcan un poquito más. Cuéntanos, Elena. Bueno, pues en la Casa de Madrid lo primero que quiero es, como soy la primera, corresponde un poco dar las gracias sobre todo a la organización de la oportunidad de estar aquí y de poder hablar un poco de mi casa, porque es que es mi tema favorito. Entonces, me dicen que soy una pesada, que siempre estoy hablando de lo mismo y desde ayer poder estar hablando todo el tiempo de la Casa de Aragón con vosotros y tener esas inquietudes comunes es que es una gozada. Entonces, estoy entusiasmada. La verdad es que llevo muy poco tiempo en la Casa de Madrid y estoy con la emoción del principio y con esa pasión que se pone, que espero que me dure mucho tiempo porque hace falta. La verdad es que sí. Así que, bueno, la junta con la que estoy ahora en la Casa de Madrid nos hemos propuesto un reto. Estamos mirando un poco a futuro y creo que es un poco la inquietud que tenemos todos, cómo darle continuidad a la casa y cómo conseguir estar muchos años más. Venimos de una historia larga, de muchos años. De hecho, hemos hecho 92 años, que se dicen pronto.
Y los tiempos han cambiado mucho. De hecho, los que más mayores de la casa, a los que bueno, los veneramos, porque hay algunos de ellos que llevan 50 años contribuyendo económica y moralmente a la casa, y eso es para hacerles un monumento. Tenemos que convencerles de que los tiempos han cambiado, que tenemos que hacer más con menos y que la sociedad es diferente y que bueno, tenemos que mirar a futuro de una manera diferente y tenemos que reinventarnos. Yo un poco lo que me he dado cuenta en el entorno que tengo es que cuando hablamos de casas regionales, la gente no se identifica para nada. O sea, lo ve como algo anacrónico, de otra época. Y un poco la propuesta que quería hacer hoy en el Congreso es, si eso de reinventarnos, que todos estoy seguro que estamos haciendo cosas diferentes y que ya no se hace 50 años lo mismo que hacemos ahora, nosotros sí que hemos evolucionado, pero tengo la sensación que desde fuera no lo están percibiendo. Nos ven esas casas regionales que nos dedicamos a recoger a la gente que llega a una ciudad nueva, que necesita ese apoyo, que eso lo hacemos encantados y estamos orgullosísimos y lo haremos toda la vida, pero sí llegar a esa otra gente que no se siente identificada con eso y que no cree esa necesidad. Entonces, de alguna manera, tendríamos que lavarle la cara a esas casas regionales, es mi propuesta, a lo mejor incluso con un nombre diferente. Con lo que hablábamos antes de casa o centro, está como asociado a otro tiempo. Pero no para nada porque no estemos orgullosos de tener una casa o un centro o porque nuestra historia queramos renunciar a ella, sino que es una idea de renovarnos, de que nos vean diferentes y que se acerque más gente. Porque al final nuestra misión, y tenemos clarísimo que lo que queremos es dar a conocer Aragón, difundir cultura, dar a conocer pues, folclore sobre todo, porque en Madrid lo vivimos muy intensamente y por eso uno de los objetivos que tenemos es acercarnos al público más joven, renovar, no solamente hacerlos socios y que quieran participar de nuestras actividades, sino que se impliquen también en lo que es estar al pie del cañón y tomar decisiones y ser parte pues, de estas juntas directivas en las que hay que trabajar un montón y a veces es mucho más cómodo decir. Entonces, ese cambio de relevo generacional y una cosa que a lo mejor os va a sorprender, porque hablando con vosotros me decíais que hay muchas casas, que hay muchas mujeres, pero es que en Madrid los socios son los hombres. Entonces, de hecho, cuando hablamos de los estatutos y hablamos de los socios y la esposa o el acompañante o la pareja. Entonces, yo creo que, por la parte que me toca, que soy la primera presidenta en 92 años, que me parece que es de otro siglo decir esto, implicar a las mujeres. Las mujeres tienen que tener no solo voz, sino también voto en esa casa. O sea, si como muchas de las vuestras, que ya sois mayoría y podéis decir y hacer muchas cosas, que en Madrid también suceda lo mismo. Y bueno, y si puede ser al mismo tiempo, con ese cambio generacional y de gente joven que quiera estar ahí, apoyar y conocer Aragón y disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros, pues sería maravilloso. Así que no quiero terminar sin daros las gracias a todos los que me habéis ayudado, porque llevo muy poco tiempo, estoy arrancando, estoy conociendo todo lo que es el mundo de las casas y me parece apasionante, pero también es muy difícil, porque muchas veces ya sabéis que cuando se hacen los cambios en las juntas, los traspasos no son así como muy tal y hay que empezar a veces de cero y a ciegas y por eso quería darles las gracias al grupo de aragoneses online, que estáis aquí muchos, que habéis sido un apoyo súper importante y le quiero mandar un beso a Coruña, que no están hoy aquí, porque de verdad que ha sido un apoyo tanto Mari Carmen como José Luis. Les voy a aprovechar para mandarles un beso, que no están hoy aquí, que no han podido estar. Y gracias de verdad, de todo corazón. Un besito. Pues a ver si tenemos la suerte que los de La Coruña nos estén escuchando a través de internet, sí, a través seguro, de seguro. Les mandamos un saludo de nuevo, ¿verdad? Que les hemos saludado al comienzo de la mañana, pues ahora otra vez. Yo creo que esas dos cuestiones que marcabas tú de esa renovación generacional y esa imagen de las casas de centros, creo que va a ser un denominador común de todos los que estáis aquí. Pero le vamos a dar ahora la palabra a Blanca Hernando para que nos cuente ahí en Curitiba cómo se vive lo de ser de Aragón o venir, descender de gentes de Aragón. Bueno, yo creo que seguro que suena un poco exótico una asociación de amigos de Aragón
en Brasil, y más que exista un grupo de jotas aragonesas en Curitiba, que no es San Pablo, que no es Río, ¿no? En Brasil. Y bueno, nosotros ya estamos a 40 años y bueno, nacemos con el Estatuto de la Autonomía de Aragón, hemos caminado juntos, hemos evolucionado juntos, y bueno, yo soy hija de la inmigración sin haber sido inmigrante. Mis padres inmigraron y aprendí a amar, a tener ese sentimiento que tiene el inmigrante habiendo nacido en Brasil, ¿no? Eso es muy fuerte porque sufres sin haber nacido en tu tierra, que es Brasil, ¿no? Pero yo creo que el sentimiento, aprendí de mi padre que no hace falta haber nacido en Aragón para amar Aragón, y yo soy la prueba de eso. Mis padres son riojanos, y en los años 80, cuando está todo esto de las autonomías, en el 82, ¿no? Bueno, surge la oportunidad en las casas de España, en el centro español, de que había que tener un folclore, y mi padre lo tenía clarísimo, que era Aragón, que la jota tenía mucha fuerza y sin medios económicos. Eso yo siempre veo la financiación, la subvención, cuando estos inmigrantes no les faltaba comida, pero no tenían lujos, construyeron sus casas, mantenían sus tradiciones, ¿no? Y sin nada de eso, bueno, me mandan a España, aprendo a bailar la jota, vuelvo a Brasil, la jota. He luchado 40 años contra el flamenco. No os hacéis una idea lo que es. Viene el grupo español, pero claro, y se presenta el raza aragonesa, ¿no? Ese sentimiento es algo que no tiene explicación, ¿no? Pero hicimos del grupo de la jota, del grupo raza aragonesa, una forma de convertir Aragón en España. Quiero decir, España-Aragón, Aragón-España, lo mismo, pero la gente, los que vienen al grupo, para ellos nunca han salido de Brasil y consiguen relacionar el baile con Aragón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos muchísima gente, tengo 60 integrantes del grupo, vienen y quieren hacer parte del folclore. Lo que dice Elena es verdad, folclore tiene ya una palabra es como antiguo, es como que la gente no le gusta, pero bueno, la gente viene, se apunta, y a mí cuanto más me gusta es cuando vienen estos jóvenes llenos de piercings, tatuados, con el pelo rojo, porque la juventud siempre ha sido juventud, y nuestros abuelos cuando han sido jóvenes han sido revolucionarios. Entonces es normal que los jóvenes quieran cambiar, quieran evolucionar, quieran cambios, y tener esta juventud nos hace mirar hacia adelante, ¿no? Y yo siempre, cuando vienen estos chicos, digo, lo moderno no tiene que estar reñido con lo antiguo. Podemos aprender unos de ellos y seguir adelante. Y esto ha hecho con que nosotros vayamos queriendo siempre modernizarnos. Es muy difícil tener un grupo, tener una asociación en Brasil, a 9.000 kilómetros de distancia, y mantenernos activos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ponernos retos. Yo en el 2008, es verdad que los congresos nos han dado una vida, y agradezco a todos los que han estado en las organizaciones de todos los congresos, porque nos han dado una vida. O sea, recuerdo yo en el primer congreso que era una cosa impresionante, ¿no? Nos vinimos en 4, en 6 creo que vinimos, los jóvenes, porque teníamos que fomentar a los jóvenes. Y bueno, me acuerdo que esto estaba, bueno, lleno, yo estaba asustada de tanta gente, pero me di cuenta de lo importante que era. En el 2008 me puse el reto de traer el grupo folclórico, y vinimos, estuvimos desfilamos, bailamos en la Plaza del Pilar. Bueno, os imagináis lo que es un grupo de Brasil bailando en la Plaza del Pilar, ¿no? Eso fue totalmente exótico hasta no poder más. Y eso dio mucho resultado. Entonces nosotros nos movemos mucho con estos desafíos de volver a España, de venir, de actualizarnos. Y he estado siempre muy preocupada en que no se me vea como algo pasado, como algo viejo, ¿no? O sea, yo veía estos embajadores y cónsules que cuando les decías que tenías un grupo, se pensaban, bueno, estos con las zapatillas de ballet, el delantalito este redondo. No, yo quiero ser el mejor grupo folclórico de Brasil, a pesar que soy el único, ¿eh? Pero soy el mejor. Y entonces venirnos, esta conexión que hemos tenido siempre con Aragón tan presente, ha hecho con que, de verdad, lo digo muy orgullosa, de que mi grupo
es tan bueno como muchos de aquí. Y en el 2013 nos pusimos otro reto y trajimos 62 personas a las fiestas del Pilar. Cuando me dicen que no hay dinero, que no hay nada, la gente, los que no son de América, no os hacéis una idea lo que es venir a Europa. No tenéis idea lo que es inflación. Y ahora que la pandemia, que bueno, que nos vamos a qué va a pasar, bueno, la verdad que recibí una invitación, bueno, todo nace de lo que es la primera reunión que se hace con todos, pero recibo una invitación de Aragoneses Online, bueno, ese grupo se ha formado, ¿no?, para participar de actividades. Y a mí lo que me fue un desafío tan grande participar con jóvenes brasileños que no hablaban el idioma, de unos juegos, pero ese desafío siempre te hace ir adelante, ¿no? Y te hace decir, uy, mañana hay una reunión, tengo que participar. Y te hace decir, oye, pues no pierdes la conexión. Y a los chavales igual. Y bueno, y ahora nos hemos puesto el reto de venir el año que viene otra vez a Aragón y que conozcan. Hay gente que nunca ha salido de Brasil. Es un reto muy grande porque ellos tienen que juntar muchísimo dinero para venir, sin subvenciones ni financiación. Pero es una forma con que hacemos de que la gente, vamos a hacer una comida, vamos a hacer esto, y se reúnen y trabajan y los tenemos activos con un objetivo: conocer Aragón, venir a Aragón, conocer la historia de Aragón. Esta gente cuando viene y los llevamos al monasterio de Piedra, no, y ¿Aljafería? No, aquí donde, oye, que se me ha ido ahora el nombre. San Juan de la Peña. Esto. Y ven toda la historia de cómo nació Aragón. Mi ciudad tiene 329 años. O sea, es que maman historia en Aragón, que es una cosa impresionante. Y otra cosa que intento siempre agarrarme a todo lo que pueda, y sin duda alguna, la candidatura de la Jota como bien inmaterial, eso nos da supuesto a nosotros que estamos fuera una fuerza muy grande, cosa que Aragón, en el último congreso, ya se presentó la candidatura por la academia y como que no le hizo mucho caso. Aragón tardó mucho en hacerle caso a algo que puede ser tan renovador, ¿no? Algo que puede darle este lavado a la Jota, que es nuestro himno. La Jota es nuestro himno. Y entonces vamos por delante con la candidatura. Yo allí en Brasil, que la gente no tiene ni idea lo que es, yo apoyo la Jota, ¿no? Porque creo, y la juventud también le gusta mucho eso. ¿Qué he hecho con el folclore? Lo he repaginado también, me he adaptado a los tiempos, porque todo cambia. El folclore también evoluciona, ¿no? No es algo muerto. Entonces me adapto y veo que tengo que algunos bailes adaptarme, músicas un poco más modernas, cantes un poco más modernos, y eso a la juventud le gusta mucho. Esa adaptación, el otro día mi madre me decía, has cambiado el bolero de Caspe. Mi madre tiene 83 años. Y le digo, pues, el bolero de Caspe se baila en fila. Le digo, sí, mamá, pero es que los niños, el papá que lleva a su niño, antiguamente bailaban en una plaza y todos se veían, pero es que ahora bailamos en un escenario, bailamos en un teatro y el último de la fila el papá no lo ve y el papá lo quiere ver, entonces ahora los ponemos así, queda muy bien. Y sin duda alguna que el reto que tenemos son los jóvenes. Ya para terminar, yo creo que los jóvenes son el problema. Bueno, son el problema. Los jóvenes, yo tengo muchísimos jóvenes, muchos jóvenes, no hacen nada. No quieren saber de trabajar. No quieren saber de trabajar. Yo digo que la culpa de no tener un colectivo juvenil que vaya creciendo en las casas es de los padres, no es de los jóvenes. Porque venimos de una generación en que nuestros padres han pasado tanta necesidad que lo que queremos es que los niños sean deportistas, futbolistas, ¿no? Que hablen inglés, francés, alemán. Bueno, y oye, ¿por qué no le llevas al folclore, a la Jota? Ah, es que el niño no tiene tiempo. Oye, es que yo trabajo, no, yo también trabajo. Entonces muchas veces los padres no tienen la paciencia, no le ven la importancia de llevar a los niños a la clase de Jota o de cante o lo que sea, estarse allí una hora esperando, ¿no? Eso es lo que les da pereza. Entonces los niños, al no crecer en este ambiente, ¿cómo le van
a dar importancia con 17, 18 años. Pero sin embargo, si van creciendo, de 20 niños que tengamos, 5 quedarán. Y ese es lo que veo yo, que el gran problema está ahí, es generacional. Y yo que vivo fuera, sobre todo que trabajo con un colectivo español, en que nos identificamos que somos de Aragón, pero somos españoles, ¿no? Lo que les interesa es un pasaporte. Entonces es muy difícil el que los padres vean la importancia de mantener. ¿Qué está pasando? Que esta generación que hoy es abuelo, que son abuelos, sí están trayendo a los nietos, y eso está siendo muy bonito. Nadie puede amar lo que no conoce. Si no traen a estos niños nunca van a amar a Aragón, ¿no? Y yo parto del lema de que no hay padre que no le cuente a su abuelo, a su hijo cómo era su abuelo. Y en eso insisto, en que bueno, nuestro reto es traer a niños, tener esta conexión con Aragón. Y dejo la pregunta, porque la pregunta es cuál es el reto de las casas, ¿no? O sea, en un momento tan cambiante. Pero yo pregunto, ¿cuál es el reto o qué está haciendo Aragón? Yo, con los aragoneses, yo he tenido la posibilidad de estar en 2 actuaciones aquí en España de fiestas, ¿no? En una de ellas, un grupo muy tradicional, típico, bailó y el público eran abuelos. Eso en La Rioja, un grupo de Aragón fue a La Rioja. Y el miércoles fui a Borja y un grupo un poco más moderno, con una visión que ahora incluso el 12 de octubre se presenta en la Plaza del Pilar con el espectáculo Vida, una visión mucho más moderna, intentando atraer esta juventud, el público, abuelos. Eso es muy preocupante, porque que nosotros tengamos este problema en América, nosotros siempre hemos copiado lo que hemos visto en Aragón, pero vemos que Aragón tiene hoy los mismos problemas que nosotros. Esto es un reto de todos nosotros juntos. A solucionar. Gracias. Blanca Hernando, muchísimas gracias. Bien. Te he de decir que este año, bueno, no sé si lo sabéis, tenemos 2 parejas de joteros como pregoneros de las fiestas del Pilar. Pero eso Que gracias, una es mi compañera. Pero eso gracias a la candidatura. Sí, a la candidatura. O sea, pero... otra cosa que aprovecho ya, despidiendo pero volviendo, que cuando más, o sea, es muy importante que el folclore esté en los medios, porque estando en los medios, los niños les gusta lo que ven en la tele. Los niños les gustan, si yo veo que está en la tele, si yo veo que está en las medias sociales, a los niños les gusta, y los niños quieren eso, los niños copian lo que ven. Cuando más incremento hay de niños en las clases de Jota aquí en Aragón, son durante los festivales, porque salen todos los días en la tele. Blanca, Entonces, nosotros tenemos programa, de Jotas en sí, Aragón. sí, y es cuando más, pero es cuando más se incrementa, cuando más y cuando ha habido todos estos concursos de dando todo por la Jota y todo esto, porque los niños lo ven y quieren ser iguales. Bueno, pues esto ya lo dejo. Muchísimas gracias, Blanca. Javier, Jarque, has tenido una gran ovación. ¿Yo? Al principio sí, seguro que tienes una segunda después de escuchar lo que hacéis ahí en vuestro centro en Elche. Es tu momento, Javier, de contarnos un poco tu experiencia allí. Mira, bueno, yo en Elche no voy a hablar de mi centro aragonés porque tengo la suerte de que marcha solo, funciona, con lo cual prefiero invertir el tiempo que se me da para hablar de todas las casas, no de la mía. La mía ya haré, en este caso yo como presidente, con mi junta directiva, porque funcione. Porque más vale que funcione en mi casa, porque si no, no haré nada aquí. El reto, a mí me sigue gustando lo antiguo, me encanta. Por eso me he visto de baturro de jotero, con mucha ropa antigua, telas de casa de mis suegros, de los abuelos, políticos. Me encanta. No quiero que sea un problema de concepto, no creo que sea un problema de edad. Tampoco sé cuál es el problema, pero sí que creo que podemos empezar a ver puntos verdes donde poder empezar a florecer un poquito. Hoy lo importante, por ejemplo, es que hay aquí 3 casas que están a punto de cerrar. Eso es más importante. Eso es más importante y el Gobierno de Aragón debería tomar nota si realmente quieren que esas casas pervivan, que al igual que hay una inversión fortísima en un centro aragonés, quizás es necesario que otras casas más chiquititas también sean debidamente o igualmente atendidas. Si tenemos esa ayuda
del Gobierno de Aragón es ayuda institucional. No digo económica, digo institucional. Ya veremos. Probablemente se desarrolle luego una función que permita una continuidad. Bien. Han hablado de la problemática, la más grande, que es la falta de juventud. En el centro del cual tengo el honor de representar no tenemos ese problema. Pero eso hay que conseguirlo y hay que ejercitarlo. Y como dice Blanca, me encantan que vengan con tatuajes y con piercings, pero me encanta que se pongan ropas antiguas. Es una pasada, exacto. Exacto. Es el equilibrio. El equilibrio, que le estoy dando un puntito más para que se comprenda. Creo que se ha entendido pero lo que quería decir, pero que se quede más redondito. Pero claro, supongo que somos de interés para Aragón porque estamos aquí. Y digo supongo porque tampoco lo tengo claro. No lo tengo tan claro que seamos de interés o de tanto interés. ¿Por qué? Soy el tercero en intervenir en este momento. Mis dos compañeras han dicho un problema clave. No hay juventud, no hay juventud, no hay juventud. Bueno, la última vez, aquí además ahora hay representantes políticos, y lo cual agradezco para que, por favor, le llegue a la máxima representación de la comunidad autónoma o a quien considere. La última vez que se hizo un encuentro de juventud, aquí, fue hace 5 años. Es verdad que ha habido una pandemia por el medio, pero es que la anterior hacía otros 8. Entonces, de los que estamos aquí en estos momentos, tanto Cristina como yo, somos de aquella primera generación que tuvimos la suerte y la posibilidad con Agustín Azaña, que en paz descanse el buen hombre, de que nos formaran y nos permitieran conocernos. Porque claro, yo comprendo la singularidad de Curitiba y de los centros que están fuera. Entonces necesitan Internet para muchos actos, pero los que estamos aquí más cerquita necesitamos contacto. Lo único que le pedimos son medios al Gobierno de Aragón. Gobierno de Aragón, ponga usted los medios. Entiendo que obviamente hace falta inversión para los medios, pero si el Gobierno de Aragón no potencia que la juventud de las casas tenga la posibilidad de acudir y se les instruya un poquito, mínimamente, como ocurrió conmigo, como ocurrió con Cris, como ocurrió con otros compañeros que están sentados por aquí, pero claro, a mí, desde que he venido, me han dicho, mira, los jóvenes, pero yo es que ya no estoy joven, soy más joven, no, soy más joven de muchos de los que están sentados, ya no soy joven, no. Si queremos que continúe, si estamos hablando de que es un reto, el reto pasa por implicar. Y para implicar tienen que conocer, no solo lo que tienes en tu casa, tienen que conocer lo que hay aquí. Tienen que conocer a compañeros de Mallorca, de Badalona, de Mar del Plata, de Rosario, de cualquier casa de Aragón, que tienen las mismas inquietudes que tú, con los mismos piercings y los mismos tatuajes. Y eso va a generar una sinergia colectiva que estoy seguro y convencido que va a funcionar. ¿Pero sabes por qué lo sé? Porque mira dónde estoy, hablando contigo. Ya funcionó. Ya funcionó. Pero claro, si no tenemos un impulso... Ayer lo decía Alicia. La juventud. Se va a promulgar la nueva ley. Apartado especial. ¿Y para qué quiere una ley? ¿Para qué quiere una ley si luego no se va a poner encima de la mesa? ¿Qué me va a tocar? ¿Interpelar al Gobierno de Aragón que no hay un incumplimiento legislativo? Si el señor que estaba antes hablando aquí ya se quejaba de los que hay de forma gubernamental. Sí. Entonces, Internet está muy bien para divulgar. Nosotros, ahora sí que voy a hablar un poquito porque lo que ha dicho ya está muy bien, pero nosotros, todos los actos que se hacen en las fiestas del Pilar, absolutamente todos, los más importantes, que son los actos de presentaciones en el ayuntamiento, en donde corresponda, los festivales, todo, se emite en directo por varias plataformas digitales. Por varias, no por una, por varias. Y de repente te hace ¡boom! Y tienes 5.000, 6.000 visitas que saben que el Centro de Aragón de Elche está haciendo eso. Eso vale dinero. El dinero sí que lo recibimos en subvenciones. Están para aplicarlas cada uno donde la considera oportuno. Pero los medios de que la gente más joven que yo pueda acceder, que son los que te llevan las redes sociales, parte en gran medida, además de lo que tú tienes en casa, en tu casa, y puedas gestionar, necesitamos el contacto y el calor humano. Lo dijo ayer el psicólogo, si somos animales de compañía, y lo necesitamos. Y por lo que veo, urgentemente. Ya está. Gracias. Gracias a ti, Javier. Un aplauso.
Nos quedamos, desde luego, con esta petición de más contacto, de más encuentros, fomentar entre la gente más joven, porque es verdad que conocerse hace el roce no solamente a través de la pantalla de Internet. Pero nos quedamos Es con la lógico. petición expresa al Gobierno de Aragón para que continúe. No, la petición Petición expresa expresa. al Gobierno de Aragón para que, si de verdad interesa lo que dice el reto ante una realidad cambiante, si interesa, que lo potencien. El director yo creo que toma buena nota, ¿verdad? Y Por hará lo favor, posible. sería un detalle porque serías el primero que lo vuelve a potenciar después de muchos años. Bueno, seguimos adelante con nuestra ronda. Cristina Carrasco, de Palma de Mallorca, ¿qué opinas de todo lo que ha dejado de tus compañeras que te han precedido? Bueno. Javier, de todos esos retos, ¿cómo ves tú? Me encanta ir después de Javier porque ya en el café ya habíamos hablado. Lo teníais ya palabrado. Ya te lo teníamos apalabrado. No, pero ahora hablando un poquito más en serio, sí, Javier y yo, bueno, y otros compañeros somos el ejemplo de que funcionó. El primer año me parece que llegamos, se sorprendieron porque éramos, pues no sé, por ejemplo, de 25 éramos 5 que ya éramos o presidentes o estábamos trabajando en juntas. Fíjate, estos chicos jóvenes que se han debido quedar ahí como los han pillado, los han engañado y tal. Bueno, pues al año siguiente, bueno, mantuvimos el contacto durante todo el año, porque en aquel entonces nos dimos los correos electrónicos y como una cosa súper novedosa. Y al año siguiente ya éramos 15 trabajando en juntas. Actualmente yo no sé, es difícil, de acuerdo, pero no se trata de pillar y ponerle una bola a un joven para tenerlo en la junta como representante juvenil ahí atado en la mesa. Trata de implicarle, pero no implicarle, porque a veces cometemos el error, no implicarle, que yo he trabajado con 10 presidentes de mi casa. He ido pasando con 10 presidentes, desde los 18 y este año hago 46, así que ya son unos cuantos añitos. No se trata tampoco de coger y decir, no, tienes que ser de la Junta. Dile, pregúntale, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría? Porque la casa hay que sembrar y la casa tiene que ir adaptándose, siempre respetando a los mayores que tienes, que son los que te han hecho, han conseguido lo que tenemos ahora, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué ideas puedes aportar? Vamos a ver cómo podemos articular. Cada casa tiene su singularidad, ¿de acuerdo? Pero de una manera natural que el joven o el niño se quiera involucrar. Nosotros, bueno, como todos, el parón del COVID ha sido una, no sé si una bofetada o una patada en el culo para todos, a nivel personal, profesional para muchos y sobre todo para las casas. Entonces, de cada uno, de cada casa, depende cómo lo tomas. ¿Te quedas en el suelo llorando o dices, vamos a ver, esta patada en el culo me va a servir para reflexionar y ahora voy a dar un giro a mi casa? Nosotros hemos tenido que hacer ese ejercicio de decir, bueno, vamos a ver, se nos ha muerto un montón de socios mayores, tenemos 2 o 3 que están con Alzheimer, gente que se ha quedado en el paro, vamos a reorganizar todo esto. Los niños son el futuro, porque jóvenes tenemos un par, pero bueno, van y vienen. Reconvertimos lo que era el cuadro por razones que pasan en todas las casas de vez en cuando, en escuela. ¿Qué trabajamos? Trabajamos pues a nivel escuela con los niños. Hacemos actividades que además promuevan que se traigan un amiguito, por ejemplo. Ese amiguito viene un día a un taller de Navidad, a un cuentacuentos, a un tal, y los padres se quedan en el bar tomándose una cerveza con tal. Oye, es que sitio más majo para tener aquí a los críos seguros y tal, y encima les tienen entretenidos. Oye, pues a la próxima mándame un WhatsApp que vengo. Al final, así, pim, 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 vamos teniendo joteritos, como se llaman ellos, para tal. Pero claro, también tenemos muchos abuelos. ¿Qué hacemos con ellos? Oye, pues los abuelos, nos pasó con el tema COVID, es que no saben usar el WhatsApp. Es que no sabe tal, no podemos estar mandando cartas, no podemos... Taller de WhatsApp.
Pero es que les da vergüenza venir. Taller de WhatsApp de abuelos con los nietos. Ahora no te da vergüenza porque te lo está enseñando tu nieto. Porque todos los nietos, con 6 años, te usan el WhatsApp, te usan los editores, te hacen vídeos, te hacen presentaciones, que es una virguería. Pues eso hicimos. Oye, esta tarde, luego haremos merienda, porque ya sabemos que lo de la merienda, eso sí, no hay merienda, luego la gente nos anima. O café con pastas o aceitunas con Coca-Cola. Pero bueno, eso, o sea, al final hay que sentarse un poquito y decir, ¿qué es lo que tengo en casa? Actuar localmente y luego ver por supuesto, perder el miedo a probar cosas. Hay cosas que te pegarás el batacazo, pero hay otras que la verdad es que te sorprenden. Porque, lo decíamos ayer muchos, las conferencias. Joder, si antes me costaba que viniesen 25 personas, es que ahora me cuesta que vengan 10, vamos, casi les tengo que pagar. Da igual el tema o sea, estamos hartos de enviar encuestas. ¿De qué queréis la conferencia? ¿De historia de Aragón? ¿De figuras femeninas? Da igual, lo que quieras. La única que tuvo éxito, que es la que pensábamos que no, fue la que dimos sobre estafas de Internet y cómo leer la factura de la electricidad. Ya. Claro, porque al final son temas súper cercanos que dices, mira, pues tal, ¿que no seremos tan culturetas? Pues mira, a lo práctico. Entonces, sí, retos, pues, como dice con el Cholo, partido a partido, ¿no? Día a día. Ir a poquitos, ir probando, porque está claro que la realidad ha cambiado y hay que buscar fórmulas nuevas. Y, por ejemplo, los que estamos en comunidades autónomas que no es el caso de todos, pero de muchos sí, que tienen 2 lenguas, pues hemos crecido ahí, tenemos terceras generaciones, nietos, tenemos incluso gente que no tiene raíz aragonesa, pero son simpatizantes, sus padres empezaron a venir al centro porque en aquel entonces, en el año 79, no había casas regionales de sus comunidades, les gustó, hicieron amigos, se quedaron y ahí están los nietos, gente de Albacete, gente de Mendoza, de Argentina, gente de... Ahí cabemos todos y eso está claro. Retos, hay que ir probando. Y luego, es verdad, hacer virguerías con el dinero, eso es lo malo. Siempre un poquito más, pues no va mal, ¿no? Nosotros siempre lloramos porque, por ejemplo, con la insularidad que nos toca a nosotros, a Canarias, a Melilla y tal también, pues tenemos un hándicap ahí para todo, para traer producto aragonés, para traer exposiciones ya impensable porque te cuesta más el collar que el perro. Para todo. ¿Cuesta mucho? Sí. Para venirnos a los encuentros. Ahí cuando me dicen, no, nosotros hemos cogido una furgoneta, un autobús, hemos metido 50 tíos. Digo, es que por el precio de tu autobús hemos venido 3 en avión. Y no podemos venir más. Gracias a los congresos de jóvenes, tenemos, por ejemplo, el apoyo de un montón de grupos, que si no fuese entre ellos Elche, que si no fuese por ese roce, ese cariño y esa unión que se ha hecho de que somos como familia, oye, necesito no traigo rondalla, que no puedo ir con casete. O incluso ha habido veces que una vez nos pidieron una maleta, nos tuvimos que vestir con ropa de otro grupo. Oye, echa en el autobús un traje para un tío que está más o menos 1,80 m, no sé cuántos kilos, y para una bailadora rellenita, y para el otro me traes no sé qué. Y así nos vistieron. Eso es ser de las comunidades aragonesas, ¿vale? El que te echen una mano cuando lo necesitas. Ayer, de camino al museo, nos estábamos pasando letras de jotas. Oye, yo tengo la grabación de tu vídeo, espera, toma, te la paso, pásasela a no sé quién. Oye, ¿tú dónde te compras las guitarras? Porque a mí las cuerdas de no sé qué me van mal y a mí... O sea, eso es. Y eso depende de nosotros. El reto es que nosotros sigamos así. Si no, pues la realidad cambiante se nos llevará por delante.
Oh, qué bonito te ha quedado. Sí, sí, Cristina. Variado. Pues Cristina Carrasco, muchísimas gracias. Gracias. Cristina ha apostado por la creatividad. En Badalona no sé cómo lo hacéis, Ximena, Lostra, cómo intentáis superar pues, estos hándicaps que tiene el hecho de que nos incorporen los jóvenes, el hecho pues, de las dificultades económicas, de intentar atraer, ¿no? Y quitar esa imagen, a lo mejor, como decía al principio Elena, de que parecemos algo antiguo, las casas y los centros de Bien. Aragón. La Junta de Badalona somos el 90% jóvenes, pero no pasa por los jóvenes, pues también nos encantan los abuelos y que vengan a jugar y que vengan a comer su bocata. La pandemia, si bien nos hizo mucho mal a todos, creo que fue un puntapié también para que las tecnologías nos ayuden. Esas casas, como decimos, tengan sede o no tengan sede, poder revivirnos, ¿no? No dejar que no se muera la casa, pero no en lo institucional. En la pandemia se nos ocurrió hacer un encuentro extraordinario que creímos que era una locura, obviamente fue solo en pandemia. Fue un festival de 4 horas de YouTube, incorporando las nuevas tecnologías, donde todos unimos, digamos, las distancias. Soy argentina y en Argentina nos costó siempre todo. Depender de un baile, que en otras épocas no había internet, que llegara un vídeo. Y creo que hoy en día podemos utilizar muchas de las tecnologías para acercarnos a Aragón, para difundirlo y sentirlo. Como dice Blanca, el sentimiento aragonés en Argentina quizás es más fuerte, pues fueron esos desarraigos de aquellos aragoneses que no pudieron volver. Y en esto es lo que surgió hacer ese festival, hacer unos juegos online en que Mallorca ponga a la par que Curitiba, que a pesar del idioma pasemos un buen rato, que nos riamos. Creo que no pasa a las casas por tener jóvenes como tal, sino que las instituciones sean abiertas. Creo que viene desde ahí la modernidad, no de las personas y de la edad, sino tener la mente abierta para hacer nuevos retos y aprovechar las tecnologías. Después de pandemia nos pusimos un reto, algunos de los grupos quedamos en contacto de ese festival y dijimos, ¿por qué no hacemos unos pilares online? Las ofrendas no se podían hacer. Simbólicamente nos pasamos un cachirulo, la unión entre las casas es lo que somos y estamos. Compartimos el baile, compartimos las culturas, el canto, en el caso que no tengan un grupo de Jota. Y ese grupo, lo que te digo que no hace falta, es importante tener una institución física en donde tener una casa, pero pasa más por el sentimiento y lo que quiera hacer cada uno. Ese grupo es lo que nosotros le pusimos como el nombre de Grupo Aragoneses Online. Pues somos como de esta nueva tecnología en que podamos, en una videoconferencia y con las ayudas del gobierno que facilitó el Zoom, poder conectarnos. Y si bien los congresos obviamente nos cuesta y no todos, Mallorca está más cerca de lo que sea, Argentina o Brasil no pueden venir toda la cantidad de gente que pueda. Y sí incentivar. Y que cada casa, por más que no tenga esa institución, hacer Zooms y decir, bueno, a ver, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué actividad se nos ocurre? Uy, mi centro no tiene sede, no tengo rondalla. ¿Qué quieres hacer? ¿Querés dejar que la casa muera o querés que viva? Entonces, de ahí surgieron las ideas, nos pusimos metas, nos pusimos proyectos. Esta vez te toca a vos, esta vez te toca a vos. Pensó una actividad, proponela. Hicimos ciclos de cultura, hicimos ciclos de gastronomía, en que los aragoneses de nuestras casas sean protagonistas, no solo los jóvenes y no solo la junta directiva, sino que los socios también participen. Entonces, que Coruña, unos socios hagan una receta, que Sevilla dé una charla sobre el románico aragonés, que La Plata haga leyendas contadas por historiadores aragoneses. Todo surgió también que queríamos
y hacernos visibles de qué historia tenemos cada casa. Como sabemos, todas las casas tienen historias diferentes y realidades diferentes. Y después, a ver, que no deja de ser, y la cercanía. Este año la Casa Aragón de Madrid hará Los Pilares en Sevilla. Esa cercanía de que la distancia nos puede acercar. Creo que es muy importante. Aprovechar las tecnologías. Tuvimos 2 masterclass y una charla de libros. Un ganador del certamen oficial compartiendo un ensayo de Jota abierto a todo el mundo. 100 inscriptos, porque obviamente la cuenta de Zoom no daba para más, pero podemos aprovechar esas tecnologías de tanto lo que es baile, como hizo Sergio Sanz también en la parte de canto, de técnica vocal. Y creo que, como esto, comunidades, tenemos que unirnos. Y eso somos los que somos 7 casas hoy en día de los aragoneses online, pero animamos a que todos tengan o no tengan casa, que no pasa por una institución, pasa por proponer y hacer y dejar vivir y mantener vivas las tradiciones. No solo en los jóvenes, en los viejos, como las charlas de WhatsApp. O sea, son cosas que hoy en día se necesitan por ahí, no necesitan recordar o acordarnos de ciertos bailes o ciertas jotas, que también depende y las reglas de las casas son diferentes. Creo que va por eso, aprovechar las tecnologías y unirnos todos. Para eso estamos. Gracias, Ximena. La ostra que nos ha dado, ¿verdad? Ese aporte de las redes más positivo en el hecho de que os ha animado, ¿no?, a que las casas se puedan integrar dentro de ese grupo. Creo que es una oferta que os lanza a todos los que estáis, y a ver luego en ese periodo de preguntas si nos contáis qué os parece. Ahora ya nos queda Amelia Cuartero y Verdún, ¿verdad, Amelia? Sí. Que vienes desde Rosario. Amelia, ¿cómo lo hacéis vosotros para afrontar estos nuevos retos? Ahora os voy a contar. Realmente agradezco a la Dirección General el haberme convocado en estos momentos de cambio, de inseguridad, en estos momentos especiales también de Argentina. Pero somos un centro que tiene características diferentes totales. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia que como Rosario es una ciudad que creció con el aporte inmigratorio, es un mosaico de identidades, somos más de 60 colectividades extranjeras y por ello contamos con el respaldo del ayuntamiento, el respaldo institucional, pero muy importante, de la Municipalidad de Rosario, o sea, del ayuntamiento, del Consejo Municipal. Tenemos colegio español primario, secundario, terciario. Tenemos una relación magnífica con la Universidad de Rosario, que tiene firmados acuerdos con la Universidad de Zaragoza. Es decir, tenemos posibilidades importantes porque si bien nos costó mucho el poder, como dijo Blanca, en Argentina y en Rosario la influencia del flamenco ha sido muy importante, nosotros, a raíz de que Sandra Almársegui Vinacua tenía sus antepasados enterrados en Rosario, la invitamos, costeamos su pasaje para formar nuestro grupo de Jota. Desgraciadamente fue maravilloso todo lo que trabajó, pero no lo pudimos formar. Pudimos brindar los conocimientos de Sandra al resto de centros aragoneses de Argentina. Tuvimos que hacer que una profesora de danza clásica se interesara por aprender el folclore aragonés y sí, con la ayuda y la colaboración importantísima de Esther Lostes,
del Centro Aragonés de Mendoza, que vino en varias oportunidades a Rosario, pudimos formar a esta profesora que a su vez formó a las profesoras de danza del Colegio Español primario, secundario, y hoy es un gusto, una alegría ver el escenario del teatro en el Parque de España, donde niños de 8 o 9 años, 60 niños bailando la jota y bailando mostrando el folclore aragonés. Es decir, mostramos Aragón a través de los colegios. Asistimos también a proyectos que nos acercamos a la dirección de los colegios primarios, por ejemplo, y ¿qué temas pueden interesar a los niños? Pues llevamos material, llevamos temas que les pueden llamar la atención, como fue Aragón, cuna del chocolate. Y fue un entusiasmo de todos los chicos porque se mostró cómo un monje aragonés, don Jerónimo de Aguilar, participó de la expedición de Núñez de Balboa, que fue a la península de Yucatán, pero su embarcación naufragó, se quedó varios años en México y observó esas pepitas de cacao que, preparadas de una manera, daban energía. Con los años regresa a España, al monasterio cisterciense de Piedra, y en la cocina conventual preparan esas semillas con leche, con azúcar, y dan comienzo al primer chocolate que se tomó en Europa y en España, por supuesto, y que está documentado del año 1536. Por supuesto que cerramos la charla con obsequios de chocolate para los niños, pero los niños ya van conociendo Aragón. Esto lo cito como un comentario para que veáis cómo vamos trabajando. Siempre tuvimos muy presente las palabras o los refranes de nuestro Baltasar Gracián. Entonces, en casos difíciles, decía, hay que templar la imaginación. Vamos haciendo esa tarea y sobre todo teniendo muy presente cuáles son los signos de identidad del pueblo aragonés. El derecho, que don Joaquín Costa ya lo destacaba, realmente el valor de la justicia mayor, y tenemos la suerte de que en Rosario hemos tenido juristas importantes, uno de ellos, Rafael Bielsa, que fue el jurista más destacado en derecho administrativo. Sus padres eran de pueblos del Sobrarbe y dejaron un cariño en este señor tan grande que en la Facultad de Derecho de Rosario nos recibieron siempre muy bien, y todos los jóvenes que se reciben, terminan su carrera de Derecho, pues son convocados por el Centro Aragonés, se hace una conferencia explicando el valor del derecho, de la fuerza y la importancia, y más en estos momentos, de los pactos, de el respeto por la palabra empeñada, de valores que son naturales de Aragón, y les entregamos para su despacho una bandera bordada de Aragón. Tuvimos también la suerte
de que cuando visitó Rosario, don Ramón Salanova, alcalde, estuvo también Lázaro en esos momentos, Agustín Azaña, entregamos esa bandera por nuestras autoridades a 5 chicos, 2 chicas y 3 chicos que habían terminado su carrera de Derecho. Pero esa presencia de todo lo aragonés y de los signos de identidad está presente y se manifiesta. Y los jóvenes nuestros saben también de la importancia, que como también decía Baltasar Gracián, que la vejez sea un premio y no un apremio. Y por eso apadrinamos una sala en el Hogar Español de Ancianos de Rosario. Tenemos un grupo entusiasta de jóvenes que son los que realizan la tarea, pero siempre tratando de ayudar, de colaborar, y creemos que se dan las circunstancias por todas las características. Trabajamos con convenios de colaboración con el Colegio Secundario Español. También apoyamos proyectos que unen virtualmente a una escuela de Rosario pública, la Juan Arseno se llama, con 2 escuelas de Zaragoza, con la Marco Frechín y Cortes de Aragón. Y los niños se comunican virtualmente, comentan cuáles son las fiestas, y nosotros vamos a apoyar también con muestras, con charlas. En la Argentina, la bandurria no se conoce. En la zona de Rosario, para toda la gente, la bandurria es un pájaro, es un ave. Entonces, pero también tiene una explicación, porque como ya se comentó, don Félix de Azara, el gran naturalista aragonés que descubrió especies en Argentina, en el Río de la Plata, en Paraguay, ya había encontrado tantas especies que no se le terminaron los nombres de qué ponerle, y se ve que recordaba que el canto de esa ave le recordaba la bandurria. Por eso nosotros llevamos la bandurria a los colegios, trabajamos con las profesoras de lengua para las palabras homónimas, es decir, hacemos un trabajo didáctico, pero vamos difundiendo Aragón, nuestra indumentaria tradicional, trabajamos a todos los niveles y tenemos niños y tenemos jóvenes, que con la pandemia también ha sido complicado, pero se recogió dinero para apoyar el Hogar Español de Ancianos, que le faltaba un termotanque, y bueno, se logró donar el termotanque. Se trabaja con la Cáritas del Pilar, que también de las 17 comunidades que están todas representadas en Rosario, la colectividad aragonesa es la única que levantó su templo a la Virgen del Pilar, y con un proyecto de la Municipalidad de Rosario hicimos, ya que no podíamos salir porque la pandemia en Argentina fue también mucho más larga que en otros sitios, hacer un proyecto de Rosario, todas las culturas, pero los aragoneses presentamos un itinerario de presencia aragonesa en la arquitectura de la ciudad, empezando por Pablo Serrano Aguilar, que vivió en Rosario del año 29 al año 35 y dejó su obra. Entonces,
Pablo Serrano, Domingo Thiers Palacios de Sariñena, que donó parte de los metales con que se construyó el monumento a la bandera, ya que fue en Rosario donde se crea la bandera argentina. Es decir, muchos proyectos, estamos ¿no, trabajando constantemente. Es una situación difícil la que vive Rosario, es una situación difícil la que vive Argentina, pero tenemos la esperanza de que las cosas se van a revertir, Rosario y su zona de influencia tiene un potencial económico muy importante. Es un centro valioso en agricultura, en un polo de aceitero muy valioso, que dada la situación que se está viviendo con la guerra de Ucrania y todo, tendría magníficas posibilidades de desarrollo y lo vemos con un gran potencial. Amelia, pedirte ya que si puedes seguir concluyendo, sí, ¿verdad? Cómo no. Porque queremos tener un ratito para ello. Sí. No, está súper interesante y me encantaría tener más tiempo, pero como me han pedido que tenéis la comida a una hora determinada, ¿verdad, perdón. Yo me entusiasmo, pero bueno, de todas maneras, tenemos que hacer todo lo posible porque se pueda mantener este centro aragonés en Rosario como un espacio de unión, de intercambio y de que podamos ser también todas las posibilidades que se puedan brindar para Aragón desde los aragoneses de Rosario. Muchísimas gracias. A ti, Amelia, muchísimas gracias por ese detallado relato de todo el esfuerzo que le ponéis y el entusiasmo que veo que es mucho, Amelia, por vuestra parte. Muchas ganas y mucho entusiasmo. Yo pienso que todas las casas hacen igual en sus posibilidades, pero os he querido más o menos comentar lo que estamos haciendo. Yo creo que nos has llevado virtualmente hasta allí, hasta todo lo que hacéis allí. Has hecho un relato descriptivo, casi televisivo, de todo lo que estáis haciendo allí. Y después de escuchar a todos nuestros compañeros aquí, y me gustaría que vosotros también, que venís en representación de otras casas, opinarais de todo lo que han puesto sobre la mesa, de la necesidad de aplicar la creatividad, de incorporar a la gente joven, de favorecer los encuentros, iniciativas como nos ha contado Ximena, ¿verdad?, de crear grupos online. ¿Alguien de alguna casa que esté por aquí nos quiere hablar? Sí. Si nos trasladan el micrófono. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, estoy en representación de la Sociedad de Beneficencia de Cuba. Primero que todo, quiero felicitar a los organizadores de este evento, no solo por la logística que ha sido magnífica, sino sobre todo por la selección de los temas y los ponentes. Ha sido todo interesantísimo y yo me voy cargada de mente y corazón, como espero que lo estén muchos aquí, porque de verdad que ha sido un encuentro emocionante. Entonces, bueno, vamos a tratar de sintetizar, que el tiempo es cortico. Nosotros en Cuba tenemos la particularidad de que la inmigración aragonesa nunca fue grande. En Cuba lo que más fueron canarios y gallegos. Y tan es así que nuestra asociación tiene 397 miembros, pero solo tenemos 9 aragoneses de origen. Entonces, el primer reto es tratar de que no se nos pierda la vinculación directa con la tierra. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo bastantes actividades con los jóvenes y a nosotros no se nos está dando el caso de otras entidades. En nuestras actividades están participando los jóvenes y sobre todo los adolescentes. Nos llama la atención de que la adolescencia, que es una etapa crítica, bueno, pues ellos están interesadísimos en las actividades. ¿Cuál es nuestro reto? Precisamente tratar de acercarnos más a ellos en las modas y en los modos que se están usando. Y me llevo muchas ideas, sobre todo de
de la participación online, que creo que va a ser interesantísimo. Y una de las cosas que vamos a tratar de contribuir en medio de las dificultades materiales que tenemos es tratar de estimular la vinculación online. Para ya terminar, en diciembre de este año nuestra sociedad cumple 100 años. Estamos tratando de preparar algo para que esa fecha no quede en el olvido dentro de todas las dificultades que tenemos. Y entonces, bueno, simplemente quiero agradecer a todos la posibilidad de haber participado aquí y las experiencias tan interesantes que nos llevo. Muchas gracias. Sí, bueno. Buenos días. Buenos tardes. días. Habéis estado geniales. Yo solo voy a proponer un ejercicio, ayer lo estaba diciendo, y es que voz, que sí, que se me oye, que es que yo solo tengo una cuerda vocal, pues hablo tanto, un ejercicio que ayer lo comentaba con alguno, y es que a mí me gusta, cuando voy de vacaciones, mirar primero dónde hay una casa de Aragón. Entonces, bueno, hemos tenido la suerte, mi mujer y yo, hemos estado en Palma, hemos estado en Logroño, en Sevilla, en Málaga. Entonces, un ejercicio que efectivamente esto de online, las nuevas tecnologías y tal, está muy bien, pero igual que decían, igual que el anagrama, el abrazo, muchas veces, hasta que no llega un congreso o una reunión de estas, no sabemos los problemas que tienen los demás, ¿no? Pero si tú vas de vacaciones y ves la casa, pues mira, y oye, ¿vosotros qué hacéis? Pues esto, lo otro. Es mucho más fácil tomar ideas, o dar consejos, o oye, ¿y tú cómo has traído el ámbar aquí? O ¿cómo has metido el vino aquí? Oye, ¿qué problema has tenido? Son chorradas, pero no son chorradas, porque si lo que queremos es, por ejemplo, a mí Málaga me dijo cómo llevaban el ternasco. Y entonces, a través de ellos, pues dije, pues vale, pues a través de una empresa que trae aquí, pues lo llevé a Melilla. Pero igual hay mucha gente que no puede o no consigue o no sabe, bueno, pues esas cosas, hombre, online se puede hacer, ¿no? Pero que es un reto también que nos conozcamos, o sea, que cuando vayamos a tal sitio preguntemos, oye, en Valladolid, ¿hay casa en Valladolid? Sí. Oye, ¿tenéis bar? Pues sí o no, es igual, nos vemos, nos tomamos una cerveza. Entonces, yo creo que es una cosa que deberíamos de fomentar, el cara a cara, ¿no? Eso sí. es. Eso siempre está muy bien. El abrazo y el Estoy completamente de acuerdo. El aprender de la experiencia de todos. Está muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Yo no le conozco. ¿De qué casa proviene? Melilla. Soy el emérito de Melilla. El emérito de Melilla. Encantada. Bueno. Ya hablaste. Muy bien, muy bien. Continuamos escuchando opiniones. Yo no hablo en representación de ninguna casa porque soy asesor técnico de la Dirección General de Desarrollo Estatutario. Entonces, como punto de vista externo, yo, escuchando todas las ponencias de este congreso, habiendo leído publicaciones de congresos anteriores, un poco en el tiempo que llevo en la Dirección General, yo lo que pienso un poco, haciendo un poco relación a las reflexiones que lanzaba David Fábregas, el moderador del segundo coloquio de la tarde, supongo que estaréis todos familiarizados con el lamarquismo, esa teoría de la evolución equivocada, pero que me parece muy interesante, que planteaba que la necesidad creaba el órgano, que las jirafas tenían el cuello largo porque habían necesitado el cuello largo para poder comer las hojas de los árboles. Como teoría de evolución no sirve, pero a la hora de explicar fenómenos sociales sí que yo creo que sí que es bastante satisfactoria. Entonces, yo no sé la historia de las casas de Aragón, cuál fue la primera, cómo surgió, las vicisitudes, pero probablemente el germen común a prácticamente todas las casas o a todas es esa necesidad que, bueno, ahora comentaba el presidente de mérito de la Casa de Melilla, del abrazo, del contacto, esa necesidad humana de estar cerca con personas cuando tú estás lejos de lo que consideras que es tu casa, incluso en algunos casos cuando era la casa de los padres, de los abuelos, que realmente nunca ha sido la casa física, pero emocionalmente, espiritualmente sí que lo ha sido. Claro, las nuevas tecnologías, que son muy buenas, muy positivas,
han relativizado esta necesidad. Antes, para contactar con una persona, si vivía alguien, por ejemplo, de Melilla con Zaragoza, pues primero una carta, luego los telegramas, luego el teléfono, ahora las videollamadas. Eso que es muy positivo porque ayuda a no romper vínculos, pero también hace menos necesario el juntarte con otras personas porque no lo has roto. Lo que pasa sí que es verdad que lo digital a veces es un poco espejismo, parece que se tiene el mismo contacto, pero no es verdad. Entonces sí que sigue haciendo falta esa necesidad de contacto físico, pero para que la necesidad que dio origen a las casas ha variado y tendría que variar un poco las casas desde mi punto de vista conforme a ello. Pensando en los nuevos aragoneses exterior, porque ahora mismo tenemos muchos aragoneses que se marchan a otros países, a Madrid, hay un fenómeno en todos los países del mundo por el cual las capitales están absorbiendo ya no solo a las capitales, a las provincias, sino incluso pues Zaragoza, Valencia, ciudades fuertes que están viendo cómo drenan perfiles jóvenes, universitarios, técnicos, por pues unas distintas circunstancias económicas. No es porque la presidenta Ayuso sea muy popular, su carisma tiene, no es indiscutible, pero es algo que está pasando en Londres, Nueva York, en todo el mundo. Y que bueno, pues esos nuevos aragoneses del exterior yo he descubierto, hablando con amigos míos que son aragoneses del exterior, que no conocían la Casa de Aragón en Madrid, y es una pena porque estuvimos la Dirección General en junio y nos acogieron estupendamente, fue muy agradable. Y claro, dices, ¿cómo es que no lo conocen? Claro, pues habrá que pensar también un poco qué es lo que necesita el nuevo aragonés del exterior cuando va a Madrid. A lo mejor no necesita ese contacto tan inmediato porque todavía puede hablar con sus padres, todavía puede hablar con sus amigos, pero a lo mejor sí que necesita ayuda para ver cómo se empadrona, consejos básicos de la ciudad, y quizás si se le es útil de esa manera luego se le puede arrastrar a otras cosas indirectamente, un poco de señuelo, de anzuelo, no con malicia, pero por ejemplo seguro que un aragonés del exterior que va ahora a la Casa de Madrid no pensaría en la Jota, pero a lo mejor va para que le ayuden en unos consejos de la ciudad y luego le gusta, porque realmente, y ya cerrando para que haya oportunidad de que hablen otras personas y no por monopolizar, comentaban ayer, han comentado yo creo casi todos los ponentes, desde Teresa Perales, José Antonio Adel, han comentado esa idea de que a veces no valoramos lo que tenemos cerca, que valoramos cuando lo vemos desde lejos. Yo, mientras estaba en este congreso, me acordaba de un caso que me parece bonito recordar por la terrible situación que estamos viviendo ahora en la guerra de Ucrania, que fue cuando el coro soviético cantó una jota, ese vídeo que se viralizó, y que realmente es muy triste que ahora al pensar en Rusia pensemos en la horrible agresión que está produciendo, sino en ese tipo de imágenes. Espero que en un futuro, cuando pensemos en Rusia, podamos volver a pensar en ese tipo de situaciones, y de verdad que le deseo al pueblo ruso que pueda librarse algún día de la tiranía en la que vive sometido. Pero bueno, y cuando vemos ese vídeo es a veces cuando tomamos conciencia, pues qué bien está la jota, ¿no? O sea que... Pero cuando lo tenemos cerca, pues no la valoramos. Vosotros de las casas que lo veis desde lejos le dais ese valor adicional, pero los que estamos aquí sí que lo valoramos, pero lo tenemos más cerca. Y solo cuando lo vemos a través de los ojos externos volvemos a ser conscientes de su valor, de su significado, ¿no? Entonces, y ya cerrando esto, el caso concreto de por qué ese miembro del coro soviético, del coro ruso, estaba cantando una jota, es porque un compositor ruso, Mikhail Klinkin, viajó a lo largo de Europa, del mundo, concretamente visto España, y descubrió el encanto de la jota e hizo una composición, una jota especial, mezclando tradición musical rusa con la tradición aragonesa. Y por eso, casi 100 años después, había esa persona cantando del coro la jota. Y es un poco lo que comentaba el vicepresidente de la Federación de Casas Regionales, que es muy positivo cómo se puede enriquecer mutuamente. Aragón tiene la jota, Cataluña la sardana, cómo se puede intercambiar, enriquecerse mutuamente, y quizás también las casas tienen que servir como punto de encuentro entre distintos lugares, entre distintos países, entre distintas comunidades, y enriquecernos mutuamente en nuestras diferencias, unidos en la diversidad. Así que muchas gracias. A ti, muchas gracias. Tenemos que ir concluyendo, pero si hay alguna mano levantada que veo, intentamos estas manos levantadas y ya nos iríamos todos, bueno, ustedes, vosotros, a comer. La siguiente persona en intervenir.
Ah, bueno. Me han pasado el micrófono. Sí, sí. Bueno, muy brevemente, escuchando las magníficas intervenciones, ideas y viendo también cómo aprendemos unos de otros, pero se me ha ocurrido una reflexión más. Y es que estamos pensando cada uno en nuestras casas, pero creo que no estamos pensando como colectivo, ahora que hemos estado discutiendo también el nombre de comunidades o comunidad, etcétera, ¿no? Y no sé hasta qué punto sería interesante entre congreso y congreso el que definiéramos nos trabajásemos una estrategia, un plan director, algo que marcará también una serie de hitos y de retos y objetivos a cumplir, y eso también nos ayudaría a lo mejor a planificar el tema financiero. A lo mejor hay aspectos, necesidades comunes que igual no los tenemos que financiar individualmente a través de cada comunidad, sino que a lo mejor, viendo esa necesidad desde el Gobierno de Aragón, desde otra institución, lo pueden cubrir ellos directamente. Por ejemplo, a lo mejor un tema de una web, ¿no?, para todas las comunidades, a lo mejor es algo que lo pueden hacer ellos para todos y es una cosa que ellos además pueden más fácilmente asignarle el presupuesto, ¿no? O si se hace un ciclo de algún momento, de algún tipo de actividad o de conferencia que puede ser que circule o algo así, ¿no? Entonces, pero tener un plan director y así también vamos viendo cómo vamos cumpliendo objetivos y cómo vamos necesitando pues también necesidades y las medidas que se ponen. Muchísimas gracias. No. Gracias. Gracias. Teníamos una mano levantada por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estaba. Y José Antonio también. Buenas tardes. Vengo en representación de la Casa de Alcalá de Henares. Y, a ver, tenía varias respuestas. Bueno, la primera es que en Madrid somos 3 casas y no solamente una. O sea, está Madrid, Tres Cantos y Alcalá de Henares. Entonces, la representación es significativa. Las casas están a disposición de todo el mundo. Por lo menos es lo que yo veo y lo que creo. Yo no soy aragonesa, ni descendiente de aragoneses. No tengo ningún descendiente. Empecé en la Casa de Aragón de Tres Cantos, donde me adoptaron, y luego continué en la Casa de Aragón de Alcalá de Henares. Actualmente estoy en las 2 casas. En una estoy en la Junta y en la otra no. Pero en las 2 casas me quieren un montón. O sea que no soy aragonesa. ¿Represento a Aragón por donde voy? Sí, lo represento. Para mí es mi segundo hogar. O sea, soy madrileña, aragonesa de adopción, así me considero y así me consideran todos mis compañeros. En la Casa de Aragón de Alcalá de Henares somos muchos que no somos de Aragón, muchísimos. Hay algunos descendientes de Aragón, pero todos son muy mayores. La gente joven, casi toda, no forma parte, o sea, no es descendiente de aragoneses. Entonces, bueno, simplemente quería hacer ese pequeño inciso. Otro es contestar a Javier, y estoy súper de acuerdo con él en casi todo lo que ha dicho. Hay que fomentar las juventudes como sea, desde las casas, desde dentro, pero también necesitamos que el Gobierno nos ayude. O sea, es que necesitamos. Mis hijos son jóvenes, uno tiene 20 y otro tiene 16. Están todo el año pensando en ir a la concentración. Ellos vienen a bailar porque quieren ir a la concentración. Si hubiera más cosas de este tipo, creo que tendríamos más jóvenes. O sea, es mi pensamiento, es lo que pienso. Que todo se fomenta desde dentro, pero que también se necesita una pequeña ayuda. Gracias. Otro debe. Creo que había una persona, ¿verdad?, por allí. Caballero. Sí. A ver, yo vivo en Valencia, pero soy de Teruel. Y como decía Carbonell, de Teruel no es cualquiera. A ver, estamos hablando de retos y evidentemente todos creo que estamos de acuerdo, ya lo hemos oído. El mayor reto que tenemos es la continuidad. Es decir, que nuestras casas no se mueran, que sigamos pues, reuniéndonos y haciendo lo que hacemos. Para esa continuidad, lo más importante, que también se ha hablado de ello, es los jóvenes. Porque los que somos mayores, como yo, pues estamos ya casi más pensando en ese regreso a nuestros orígenes que en lo que hemos tenido en la ciudad o en el lugar donde cada uno estamos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos, porque yo lo he sufrido cuando era joven, parece que los mayores nos ven o nos veían y posiblemente nosotros ahora sigamos igual como una amenaza, cuando no debe de ser así. Es decir, una amenaza viene y me van a quitar. De hecho, yo tuve que oírme en la junta directiva hace muchos años
que los jóvenes, en los que estaba yo entonces, queríamos quitar a los viejos. Tuve que decirles, por supuesto, que los viejos son necesarios, pero no, los jóvenes no son excluyentes tampoco, no hay que excluirlos. Entonces, buena muestra de ella la tenemos aquí. Si miramos a nuestro alrededor, pues estamos ya todos, o casi todos, pues al borde de irnos a nuestro pueblo. Bueno. El que pueda. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica también y también de alguna manera desde la propia federación. Porque si vemos la federación, la junta directiva que tenemos, pues también tiene sus años. Entonces, quizá lo que tengamos que hacer no es dar un paso atrás, sino un paso al lado. Es decir, que al lado nuestro pues haya gente joven y gente que pueda continuar. Porque claro, pensamos en hacer cosas para los jóvenes, vale. Y empiezas a pensar, ¿qué hacemos? Pues que si el WhatsApp, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No lo tenemos que pensar nosotros, lo tienen que pensar ellos. Quien más va a llamar a los jóvenes son los propios jóvenes, no nosotros. Porque nosotros estamos tenemos otra época. Y estamos, por supuestísimo, orgullosos de ser aragoneses, porque hemos nacido, yo concretamente sí que he nacido en un pueblo de Teruel, pero mis hijas, que no han nacido allí, se sienten súper orgullosas porque las he llevado desde que nacieron y han vivido en el pueblo. Pero no son nacidas allí. Y hay mucha gente, decía la anterior interviniente, que incluso ni es de Aragón, pero tiene sentimientos aragoneses. Entonces, los jóvenes son los que mejor se conocen entre ellos y los que mejor pueden hacer que otros jóvenes participen y vengan. Nosotros, a lo largo de ayer y de hoy, sobre todo ayer, hemos oído mucho al Gobierno de Aragón. Es que no nos ayudáis, es que no nos dais dinero, subvenciones. Pues a lo mejor no solamente es cuestión de subvenciones, es cuestión de otro tipo de ayudas. Yo ayer oí el derecho civil aragonés, el tema de la vecindad. Pues es algo que a lo mejor, si yo lo hubiese sabido o hubiese tenido la oportunidad años atrás, yo seguiría siendo vecino de Aragón, de mi pueblo, o de cualquier otro sitio de Aragón. Y esa oportunidad yo creo que hay que dársela también a los que viven fuera de Aragón, pero no la conocen, no la conocemos. Yo concretamente, de aquí, es una de las cosas que me voy a llevar, que voy a intentar que en mi casa se conozca el derecho civil aragonés, para que aquel que quiera pues pueda tener esa oportunidad de recuperar esa vecindad civil. Yo, afortunadamente, por la edad que tengo, la recuperaré seguramente no tardando muchos años, porque la idea es volver a Aragón. Entonces, ya para terminar, de alguna manera, lo que intento decir con esto es que no solamente hay que pensar que hay que hacer cosas para los jóvenes, hay que hacerlos partícipes, pero partícipes en todo. No tengamos miedo a que venga un joven y forme parte de una junta directiva y que sea, ¿por qué no?, el presidente. Nosotros estaremos al lado, no detrás, para ayudarle, evidentemente, para decirle, para aconsejar. Vamos a ver, de antiguo, ahora ya es que ha cambiado todo, pero de antiguo en todas las casas había un abuelo y un nieto, y los hijos. El abuelo tenía su lugar, pero el nieto también. No hay que dejarlos aparte, ni hay que inventarnos nosotros cosas para que ellos participen. Tienen que ser ellos los que participen y los que atraigan e inventen cosas para ellos mismos. Porque nosotros estamos ya, pues eso, jugamos en otra liga. Entonces, básicamente, eso es lo que creo que deberíamos hacer. Por supuesto, ayer se hablaba, hoy, no creo recordar, del orgullo aragonés. Evidentemente que somos orgullosos y que deben de contar con nosotros todos los aragoneses de dentro con los de fuera. Pero también tenemos y necesitamos pues, ese apoyo, no solamente económico, sino de otras cosas. Es decir, yo cuando realizo un acto
o una fiesta o lo que sea en mi casa, pues me gustaría contar con el gobierno para que me ayuden no solamente económicamente, sino que a lo mejor venga alguien y nos hable, por ejemplo, pues de las normas, de las costumbres o de lo que se hace en Aragón, para que todo el mundo sepa que no solamente existe el gobierno para darnos un dinero, porque luego esas subvenciones en muchos casos para lo que sirve es para entre nosotros ver, es que a este le han dado más, a que le han dado menos. ¿Y por qué le han dado más? ¿Qué hemos hecho nosotros mal para que uno le dé mucho y a otro poco? Entonces, sirve un poco también para que entre nosotros tengamos esa rivalidad, ¿no? Entonces, básicamente creo que uno de los retos o el más importante es ese, el de la continuidad. Hagamos o intentemos conseguir que esto no se quede aquí, a través de congresos, más congresos o a través de lo que sea. La gente que, bueno, pues de alguna manera tiene más pensamientos o formas de cómo hacerlo, pues que lo exponga y, por supuesto, que el Gobierno de Aragón nos ayude, evidentemente. Ahí estamos, ¿no, Luis? Venga, muchísimas gracias por tu intervención. Y ya el presidente, sí, pues la mano que nos queda y la del presidente ya lo deberemos clausurar, ¿eh? ¿Un cuarto de hora? Fenomenal. Fenomenal. Llamamos a Laura, a que retrasen, vayan calentando la comida. Luego, para finalizar, ¿Quieres un apunte ahora? No, cuando terminemos, no te preocupes. Bueno, yo soy el presidente del Centro Aragonés de Sarriá de Barcelona. Se creó en el año 1929 y este año celebramos el 93 años. Ya estaba allí. Vale. El futuro es de la juventud, eso es indiscutible. Eso es una cosa palpable y que es así y que debe ser así. Vale. Pero hay personas... Mira, en mi centro somos 14 de junta. Desde hace 4 años o 5 tengo 13 jóvenes que son desde 26 a 50 años. 13 chicos y todos con carrera. Y me llevan el centro fenomenal. Cada uno tiene su trabajo destinado, el que tienen que realizar, y llevan la administración, la contabilidad, la organización, los eventos. Todo lo que se hace lo llevan ellos. Yo hago poco, pero os voy a explicar una cosa de las personas mayores. Hay personas mayores como yo, que según Cosme dice que soy el más mayor de la Federación Española. El más mayor, ¿eh? De edad, no de estatura. Sí. Bueno, soy el más mayor de la Federación, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir nada. Tengo 97 años, o dentro de un mes hago 97, pero os voy a decir una cosa, porque todas las personas no somos iguales. No tenemos las mismas neuronas, no tenemos la misma cosa. Es muy importante. Yo fui al neurólogo hace 6 meses, y me hizo un test nervioso, un test craneal y una eco. Vale. Entonces, cuando le llevé el resultado, me dijo, Mauro, le pregunté que cómo había salido. Y me dijo, Mauro, mira, si este resultado lo viese otro neurólogo que no fuese yo, te diría que tienes de 50 a 60 años. O sea, mis pensamiento, mis razonamientos, mis propuestas, mis ideas en cuanto a mi centro, estoy a la altura de mi junta. Y no quieren que me vaya. Yo cada año pido la dimisión. No se la quieren aceptar. Y no quieren que me vaya. O sea Claro que sí. debo de tener 57 años o así. Nada más quería hacer esta aclaración. apunte. Pues muy porque bien, creo que es bienvenidos. importante. Nuestro centro estamos bien. Es un centro que tiene 4 pisos en propiedad y no tenemos, en toda la pandemia no hemos tenido ningún problema, porque a través de la web que hemos creado, a través de las videoconferencias, a través de los emails, los WhatsApp y todo eso, nos hemos ido entendiendo continuamente durante toda la pandemia y hemos estado al corriente del centro durante todo el tiempo. Es así de fácil. Muchas gracias. A usted.
Presidente, antes de que terminemos, quería Javier, creo, hacer una apreciación. Sí, porque, con tu permiso, simplemente, se había olvidado antes comentarlo, creo que puede servir como a mí me ha servido, de otras charlas, de muchos encuentros. Siempre he tenido las ganas de montar un grupo de tambores y bombos porque creo que son súper representativos, o creo no, o sea, es así, y con menos esfuerzo a lo mejor que un grupo de Jota, tienes una representación muy potente en tu ciudad, en tu asociación, ya te digo, exige menos esfuerzo y la visibilidad sea igual o mayor. Y en Semana Santa mucho más, pero aparte que de por sí, siendo un patrimonio inmaterial de la humanidad, también la visibilidad que se le puede dar de esa actividad que pueden hacer niños, personas medianas, mayores, y que es una gozada. Yo después de ver a compañeros de otras casas que lo tenían, dije, esto no puede ser, yo esto lo tengo que copiar, sí o sí. Y dicho y hecho. Entonces, creo que puede ser una actividad para cualquier casa de Aragón, una iniciativa que puede atraerle muchos socios porque a la nuestra le ha ocurrido. Han venido muchos socios a la vez que han visto cómo los tambores sonaban en la calle. Nada más, simplemente eso. Recogemos Gracias. esa propuesta. Bienvenida, Javier. Susana, una palabra Sí. antes que cierre Blanca. el presidente. Último. Sí, ¿quieres hablar, Sí, Blanca? Antes que cierre el presidente, con el tema de todas esas innovaciones, yo vengo a estos congresos desde el 2006. Y sí, Gonzalo, algunos nos hemos hecho abuelos, como decías tú ayer, ¿eh? O sea que en todo este tiempo he sido abuela, el tiempo ha pasado. Y la importancia de todo este tema de las videoconferencias, de hacer actividades, de todos estos grupos y que estamos pidiendo, por favor, vamos a participar todos de esto, es que antes yo venía al Congreso y venía con miedo, porque es que no conocía a las personas y aún así algunos todavía no sé los nombres. Y cuando nos cambiaban ya los funcionarios y todos ya, eso era terrible también. Y en este Congreso llegué y yo no conocía a Elena y a Ximena de nada. Y las saludé como si las hubiera visto todos los días. Ese acercamiento nos lo dio la web, nos los dio estas tecnologías. Que esto es importante, sí, mucho, porque aquí vamos a tener este calor humano y grupal que el ser humano hace, pero que tenemos que aprovechar estas tecnologías para mantenernos durante esos 4 años que no nos vemos. Gracias, Blanca. Y ya nuestro presidente, si quiere poner el colofón a este turno de intervenciones. Muy brevemente. Sí, en primer lugar, creo que se debería de hacer, cada congreso se debería de hacer un examen de las ponencias, de las conclusiones que se han realizado en anteriores congresos, porque la mayoría de esas conclusiones son actuales y entonces hay veces que nos repetimos sin tener en cuenta lo que se ha dicho en esos congresos, que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, en el año 2010 ya se habló de que el Congreso considera que deben aprovecharse todas las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas y telemáticas. Afortunadamente, hace ya unos años, en cada centro hay jóvenes que dominan estas tecnologías y las utilizan dentro de cada centro, pues de la forma que consideran más oportuno la Junta Directiva junto con estos jóvenes. Y luego después, no olvidar que hay 2 instituciones para los cauces de participación, enfocar los cauces de participación de los centros y las casas de Aragón, que no se nos olvide, que son el Consejo de Comunidades Aragonesas del Exterior y la Comisión Permanente. Y por otra parte está la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior, dentro de las cuales los centros de América los hemos siempre considerado como entes vinculados y les hemos tratado, vamos, creo que maravillosamente, y tenemos la inquietud de saber sus dificultades por la distancia en la que están. Siempre que ha venido alguna persona de vuestros centros a los encuentros nuestros que hacemos, los hemos atendido, creo que como os merecéis, ¿vale? Y después ya quiero acabar, estamos hablando de visibilidad. Yo hace ya algunos encuentros y algunos congresos que lancé la posibilidad para dar visibilidad a nuestras casas y centros. Todos celebramos el Día del Pilar, todos celebramos el Día de San Jorge. Pero ¿por qué, señor director, no procuramos, lo digo para todos, institucionalizar
el Día de las Comunidades Aragonesas del Exterior, que no coincidiera ni con el Pilar ni con San Jorge. Y ese día empezar a trabajarlo, empezar a hacerlo grande y estaríamos todos unidos. Porque, como dije ayer en la exposición que yo hice, el movimiento asociativo de las casas y centros de Aragón empieza como unidad y hermanamiento de todas las casas. Y eso es lo que creo yo, personalmente, que llevo muchos años en esto, que creo que debe de ser la meta, estar todos unidos por los cauces oficiales de participación. Y esta opción de hacer el Día de las Casas de las Comunidades Aragonesas del Exterior, pienso que a nivel institucional y a nivel de las casas de las localidades donde estamos ubicados, podría tener una resonancia especial. Y siempre, como digo, desde el aspecto de la unidad y el hermanamiento. Muchas gracias y espero que el Congreso sea muy beneficioso para todos y que nos vayamos todos muy contentos. Gracias. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Quiero despedir en primer lugar a Elena, a Gracias. Blanca, a Amelia, a Ximena, a Cristina, a Javier. Desearos, a ver, yo os veré dentro de 4 años o no se sabe, pero desearos que paséis un buen día aquí, que vengáis más, que se den las circunstancias para que os encontréis más. También a través de las redes sociales se puede favorecer ese encuentro, que ha sido un placer compartir la mañana de sábado con vosotros. Os lo digo realmente, que me encantaría ir a visitaros en las ciudades, en los países. Ya fui a Chile, me encantaría volver a otros sitios a conoceros. Y nada, que está muy bien que estén los jóvenes, pero que también sigáis vosotros adelante y que comáis estupendamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Me han pedido, por favor, que esperen a la salida, que nos vamos a hacer una estupenda foto de grupo.